Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Farmacias Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciasocorro.cl. Otiebre Motors. Servicios automotrices. Experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo. Visita www.motors.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Dumint y recibe tu dinero a tiempo. www.dumint.com. Asociación Chilena del Rifle. Ayúdanos a defender tu derecho a la legítima defensa. People Work, tu aliado para la gestión digital de personas. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día lunes, un día frío en gran parte del territorio nacional. Programa calentito, se los aseguro. Fíjense que les quiero contar una historia. Euge, que hoy día en la mañana la estuvimos conversando. La verdad es que no sé por dónde partir, pero sí sé por dónde terminar. Era una historia que al principio para algunos era muy linda, pero está terminando con un final demasiado trágico. ¿Se acuerdan del profe Torniquete? Roberto Campos. ¿Roberto cuánto? Campos. Roberto Campos. Bueno, sobre el profe Torniquete vamos a arrancar el programa, más otras cositas que tenemos preparadas para ustedes, como Clínica Sierra Bella con Iracy Hasler, lo que está pasando en delincuencia y un descuartizado hoy día en la mañana terrible en Maipú. Bueno, arranco el programa del día de hoy presentándoles a la pandilla, la banda que me acompaña día a día. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Usted lo dijo, amigo, un programa caliente. Va a estar más caliente que Iracy Hasler revisando la resolución de Contraloría. Por eso sí que es calentura, después de haber hecho las cosas tan mal. Roberto Campos, un niñito de pecho, uno más, sí. El profe Torniquete rayando nuestra iglesia San Francisco, Santiago Centro, monumento histórico, monumento nacional, el edificio más antiguo de la comuna. Hay varias palabras para intentar describirlo, pero la verdad es que es un idiota. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? Respecto a Iracy Hasler, ahora sí quiero hacer un matiz. ¿Es una pésima alcaldesa? Sí. ¿Tiene la cagada Santiago? Sí. ¿No está capacitada? Sí. ¿Quería comprar un inmueble por 4 veces su valor comercial? Sí. ¿No tiene los dedos para el piano? Sí. Pero no es la única. Y quiero ser tajante con eso. A ver. No nos demos un festín, sobre todo de mi sector político. Upa. No nos demos un festín. Yo soy de aquellos que no creen en las defensas corporativas. Nosotros que estamos en política y somos jóvenes, que venimos a renovar, no nos hacemos cargas de lo que pasó en el pasado. Muy bien. Y somos críticos respecto a eso. No nos olvidemos que tenemos un alcalde que está siendo juzgado hoy en día, que tenía platita guardada en las paredes. Oye, Pancho, no nos olvidemos, me dicen que de aquí a un mes se va precioso. no nos olvidemos que tenemos militantes de partidos políticos condenados por narcotráfico, por delincuencia, por cohecho. No nos olvidemos que tenemos una alcaldesa que está fuera del país y que no sabemos dónde la vamos a pillar. No nos olvidemos que tenemos senadores presos, ¿ya? Sí, entonces, yo no quiero esas defensas corporativas, muchachos, porque en la política, al menos esta generación, entramos con las manitos limpias y con los bolsillos vacíos. Y cuando salimos de la política, después de haber sido electo, Dios lo quiera, salimos con las manos limpiecitas y con los bolsillos igual de vacíos. El problema es cuando las medidas ya están un poquito más cochinitas y cuando los bolsillos ya no alcanzan para meter tanta plata. Entonces, eso es transversal. Desde el Frente Amplio a la derecha, Karinita Oliva financiando desayunos por 50 milloncitos de pesos, Partido Socialista con un narcoalcalde vinculado, acá en todo, sí. ¿Ya? Y Iracy Hasler es un tema aparte porque no le dan los dedos para el piano. Pero vamos a hablar de eso y mucho más de este programa. Así es, Pancho Rego, muchas gracias. Día lunes, usted vino con el ventilador, con todo. No, se los dije, frío en gran parte del territorio nacional, pero este programa va a estar caliente, va a arder. Señoras y señores, de nuevo vuelve al set de Sin Filtro, amigo de Dauno Totoro. ¿Cómo está Francisco Flores? Prensa Izquierda, ¿cómo está? Muy bien, la izquierda diaria. La izquierda diaria, perdón. Ojo, sí, importante ahí para que la gente la conozca. Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación y me gustaría partir enviando un saludo y mucha fuerza a la familia de David Toro, un joven trabajador de Uber sin antecedentes penales que por evadir un control policial fue acribillado por parte de la policía con 7 balazos en su cara. Caso San Antonio. Correcto, obligando al SML a aplicar el protocolo de Minnesota, el cual se utiliza cuando existe la presunción de un delito de lesa humanidad por parte de agentes armados del Estado. Y esta situación da cuenta de cómo la aprobación
de leyes de gatillo fácil, promovidas por la derecha, evidentemente, pero también, ojo, por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, solamente alientan la brutalidad policial y de ninguna forma sirven para enfrentar la delincuencia. Vamos a hablar de la RUF también en el programa. Mi historiadora favorita, Mervilá, ¿cómo está? Buenas noches, Magdalena. Muy bien, bueno, yo vengo de verde porque, sí, verde porque tengo siempre esperanza y no queda otra en esta situación. Creo que... Oiga, ¿y su colega, el profesor? Bueno, eso es exactamente donde me quiero detener, porque aquí hoy día hay varias cosas que están sobre la mesa. Primero, no ha cambiado, pero no ha cambiado ni un centímetro, o sea, es un monumento, ya que estaba dañando un monumento, al octubrismo como concepto. Pero no basta solamente lo que hizo, sino también lo que escribió, y aquí me voy a colgar un poco lo que dice Francisco. En el fondo mata a un Paco, en el fondo salva animales, conviértete en vegano. Sí. No animales, hazte vegan, porque son... Pero, a ver, aquí hay una cosa bien importante, porque pareciera ser que algunas vías no valen, pareciera ser que este acuerdo transversal que tenemos país, para él no toca, él está sobre el bien y el mal, él tiene su propia ética, probablemente superior como la de algunos. Pero aquí hay una cosa importante, es profesor. A ver, momento. Él es profesor. Él no debiera ser profesor porque él tiene una ética errada. Él considera que es bueno lo que no es bueno. Es más, frente a al castigo que se le dio la vez anterior, él vuelve a hacer exactamente lo mismo. Esto es criminal. A ver, si no es solamente criminal que los niños queden con un pedófilo, que pueda haber un posible violación. Esto es violar literalmente los cerebros de los niños. Esto es gravísimo. O sea, adoctrinar a nuestros niños es tan grave como lo otro, el cuerpo y el alma. O sea, un profesor, es más, el propio Chesterton en 1911 escribió un libro que se llama What's Wrong with the World? ¿Qué está mal en el mundo? Y dentro de los capítulos está el de educación. Y una de las cosas que dice es que un profesor jamás puede mentirle a un niño. Y él hace una comparación entre el señor Fagin, que era el que enseñaba a los niños a robar en Oliver Twist, y dice, eso no es un buen profesor. Eso es enseñar una habilidad que es perversa per se. Y el señor Strong, que es el gran profesor de David Copperfield, que lo enseña el buen camino y el correcto camino. Este profesor no es un profesor. Este profesor no es un maestro. Y es más, debiera salir del aula. Yo no sé si el colegio de profesores ha dicho algo, ¿no? No, por favor. Dijo que era condenable el hecho. El lunes pasado estuvo acá en el estudio de Sin Filtro, explotó, tuvo un cruce acoloradísimo, más de un cruce con Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, y está nuevamente junto a nosotros, el público la pide. Valeria Cárcamo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien acá, bueno, con harta energía y porque quedan 2 semanas de campaña, la última semana de campaña constituyente. ¿Cómo va su campaña, Valeria? Pero bien, cansadora, pero son 38 comunas, así que estamos desplegándonos con todo. ¿Y las encuestas qué dicen? ¿Sale o no sale? Mira, salió una encuesta que estábamos dentro de las 14 candidaturas más destacadas y yo estoy dentro de la sexta, así que ahí estamos. Lamentablemente son puros hombres los que están tomando este liderazgo, a lo menos en la región, y solamente 2 mujeres estaríamos, y ojalá ir avanzando, me gustaría ver mujeres también en el proceso. Importante ver que lo que está pasando ahora, ¿cierto?, en la discusión de la comisión de expertos, porque hay una discusión sobre la materia de salud muy interesante. Está yendo ya la discusión sobre la libre elección, ¿cierto?, que se podría acercar un poco al Estado subsidiario, y el oficialismo está defendiendo más un ámbito estatal, pero la discusión que se está dando en esa comisión, la he seguido, está muy buena en materia legislativa. Ya, ahí está Valeria Cárcamo junto a nosotros, destacadísimo abogado de la plaza, representante de Demócratas, el partido que sube en las encuestas. ¿Cómo está, Gabriel Lemparte? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar hoy día. Les saludo a todos quienes quiero mucho, a quienes están presentes. Decirles que claro, que estoy preocupado, que obviamente uno se preocupa. Uno ve este programa como una segura, pero la verdad es que uno ya empieza a amanecer en las mañanas creyendo que está en Sinaloa segura, en Tijuana segura o en algún lugar inseguro. Lo que decía Magdalena respecto del profesor Campo, del profesor Torniquete, no es un tema menor. No es que él vuelva solo a rayar y diga mata pacos, no animales, hazte vegano, después de todo lo que ha pasado con Carabineros. Este profesor, señor, fue candidato a diputado por el Frente Amplio. Apoyó a candidatos del Frente Amplio, fue apoyado por el Colegio de Profesores, fue parte de aquellos que se les llamó los presos de la revuelta, durante 53 días detenido en prisión preventiva. Su madre dio largas entrevistas diciendo que lo que él había hecho, y su pareja también, lo que él había hecho había sido algo terrible, que había sido algo espantoso y que nunca más volvería a hacerlo, jamás volvería a hacer una cosa así. Yo me pregunto, ¿qué pasa
por la cabeza de un profesor, un día domingo, en la tarde, de un profesor, de alguien que tiene que guiar alumnos para salir a rayar un monumento histórico nacional como es la iglesia de San Francisco, un monumento nacional que debe ser uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Santiago, si no el más, y por lo tanto me llama profundamente la atención que haya un sector político que termine una vez más demostrando que aquello que apoyó termina en esto, termina en un profesor que vuelve a vandalizar, que vuelve a ocupar la violencia, que vuelve a ocupar el discurso violento y vuelve a decir mata pacos, no animales, después de que en 23 días habían muerto 3 carabineros. Y más encima tienen la tupé de venir a decirnos, como si fuera poco, que lo que ocurrió en San Antonio es un pobre niño que iba arriba de un auto con 3 personas que iban con droga, lo dice el parte policial, lo dice la investigación, lo dice la formalización, y además este joven fue acribillado, perdonen, ese joven que iba manejando el auto lanzó un auto contra un carabinero, el arma es el automóvil. ¿Qué esperan? ¿Que el carabinero reaccione cuando esté debajo del auto, atropellado? ¿Que reaccione cuando tenga un balazo en la cabeza? Eso es en cualquier parte del mundo. Se aplica la proporcionalidad, el arma es el auto y basta eso para solo determinar lo que se hizo y está bien hecho por Carabineros de Chile. Ahí está Gabriela Alemparte, señoras y señores, cuando la presento explota el chat, saltan las flores, le tiran besitos, candidata también por la región metropolitana. Dicen que a la feria que va, al lugar que va, le mandan saludos a Pancho Rego, la felicitan a ella, al programa, junto a nosotros. La Angelina Jolie del PPD. ¿Cómo está, Paz Suárez? Bien, Gonzalo, aquí estoy. Y fíjate que le quiero mandar un saludo a todos mis vecinos de la comuna de Maipú, porque soy maipucina. Y quiero decirle que así como ellos, yo también estoy súper molesta con el alcalde Bodanovich por el infantilismo que constantemente lo representa. Nos dijo primero que no estaban preparados para gobernar, ¿cierto? Nos dijo que no sabían. Le hemos tratado de prestar ayuda, pero como no escucha a nadie, en realidad no podemos hacer mucho. Y paralelamente a eso nos pide disculpas hoy día por los dichos de su directora de tránsito, quien trata muy mal a Carabineros de Chile, lo poco de seguridad. Alcalde, destituya a esa directora que es de su administración, una directora que usted subió a la terna y que usted la puso ahí, por lo tanto destituyala, porque incita al odio en contra de nuestros funcionarios de Carabineros, que es lo poquito que tenemos en la comuna de Maipú, no es mucho. A ver, Paz Suárez, ¿cómo va su candidatura? Y cuéntenos un poquito, ¿cómo andaban la encuesta? Mira, pase el dato al tiro. Mi candidatura va bien, estoy tranquila, la gente me reconoce en la calle, no veo a los candidatos en la calle, esta es una campaña cortita, así que lo que estamos haciendo de calle, de terreno, la gente lo valora bastante, fíjate. Y la verdad es que la gente reconoce en mí la capacidad de decir las cosas como son, pese a que estamos en el gobierno, decir lo malo que es el del gobierno, y eso se agradece. Ya, ahí está, 7 de mayo, ya lo saben, Paz Suárez, para los que les corresponda votar por ella. Y junto a nosotros también candidato constituyente, conocido en distintas partes, Partido Republicano, el profesor Silva. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Gonzalo, muy buenas noches a todos. Empatizar, bueno, junto con saludar a mis copanelistas, a mis panelistas de enfrente, empatizar con Francisco, por supuesto que es lamentable la muerte a balazos de un conductor de Uber, sea cuales sean las circunstancias, pero quiero subrayar la conexión que ese hecho tiene con la detención de nuestro profesor que se dedica a rayar paredes o destrozar torniquetes. Porque no es coincidencia si lo que tenemos en Chile hoy día es una epidemia de incivilidad. Es decir, es un pasarse por alto las reglas cuando te parece que no se ajustan a tus criterios de justicia. Puro y simple. Y lo más patético y lo que revela la hondura de la crisis en Chile es que sea precisamente un profesor que haya sido detenido por destruir un torniquete e incitar a la destrucción del metro y luego, hartos meses después, rayar apenas pintada, porque esto también para mí es un dato muy relevante, es decir, recién estaban restauradas las murallas de esa iglesia que normalmente son un asco, recién recuperada, el primero en rayarla, nuestro profesor, y eso que lo pillaron. Porque yo me temo que entre los meses de diciembre de 2019, cuando fue liberado su prisión preventiva, hasta la fecha no estuvo tranquilo en su casa preparando las clases. Y el hecho de que sea un profesor el que precisamente protagoniza hechos de incivilidad, como romper un torniquete o rayar una iglesia, en donde además lo que dice es mata un paco, no animales,
revela la hondura de nuestra crisis, que literalmente se hunde en la educación. Así está. Profesor Silva, como siempre, aquí junto a nosotros y destacadísimo hombre de la clase política, senador, junto a nosotros los lunes de Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Respecto al profesor, yo soy profesor. También. Estudié en la Universidad de Los Lagos y condeno, por lo tanto... ¿Y qué le parece el colega, el torniquete? No, yo creo que es más grave incluso esto que el propio torniquete, sin desmerecer que lo otro ya fue un hecho de enorme gravedad. Y es grave porque en definitiva no podemos tener ese tipo de profesores en el aula. Si tenemos un problema con la educación, y la educación pública en particular, obviamente que personas que tienen ya la mente pervertida, porque este señor la tiene pervertida, para cometer actos delictuales es algo absolutamente deleznable. Como también el deleznable, porque ahí la derecha no dice nada, las actitudes de los alcaldes. Yo ahí valoro lo que dice Pancho, que la corrupción debe ser condenable de donde provenga, de derecha, de izquierda, de centro. Y ahí, ¿no es cierto?, respecto, el profesor Flores, respecto al tema, ¿no es cierto?, de Torrealba, es impresentable, no solamente lo de él, sino que todo acto de corrupción que equivalga, obviamente, al despilfarro de recursos públicos, al enriquecimiento ilícito, al financiamiento ilegal de la política, donde también algunos se quedan calladitos. Y me gustaría enviarle un mensaje al candidato o al ex candidato presidencial Kast. Él hoy día presenta una propuesta muy descarada en la moneda, ¿ya?, que habla, ¿no es cierto?, expulsión inmediata, absoluta de todo aquel que llegó indocumentado. ¿Y sabe por qué digo que es descarada su propuesta? Primero, porque mete a todos los inmigrantes en un mismo saco, como si todos fueran delincuentes. Y segundo, porque se da una vuelta carnero tremenda. Él fue un protector por años, junto a Hernán Larraín, José Antonio Kast, del pederasta, violador de los derechos humanos, Paul Schaeffer, que estuvo aquí en Chile, extranjero, llegó al extranjero también. Ahí nunca pidió la expulsión de Paul Schaeffer, muy por el contrario. Cuando este individuo andaba prófugo de la justicia, lo protegieron desde el Parlamento muchas veces. Por lo tanto, yo quiero que en estas materias tengamos un solo discurso. Y ese discurso tiene que ser consecuente. Yo por eso valoro lo que dice Pancho. La corrupción combatámosla de donde provenga. De izquierda, de derecha, de cualquier lado, y que nadie lance la primera piedra, porque le puede caer muy fuerte. Arrancamos el programa del día de hoy. Vamos a guardar ese tema que fue a presentar hoy día el ex candidato presidencial José Antonio Kast, para que me lo tenga ahí buscado, Eugenio, aprovechando que tenemos un republicano acá, para ver si usted participó de esa propuesta, ¿no?, de los migrantes. Sí, de hecho estuve en La Moneda hoy día. Ah, ¿estuvo en La Moneda? Sí. Ah, perfecto, sí. Guárdeme entonces ese tema. No, la munición la guardo. Ya. A ver, Euge, la verdad es que me gustaría que usted me fuera guiando un poquito, porque esto es como un buffet abierto hoy día. Tenemos de todo con el profesor Torniquete. ¿Pauta libre? A ver, pauta libre, podemos hacer freestyle. Ya, vamos con la gráfica 7. Póngame la graf 7, a ver. ¿Qué? Esto es para refrescarle la memoria. Esto es un refresco de memoria. Profe Torniquete. Ahí está. Profe Torniquete con su alumno. Ese es un alumno, ese no es profe Torniquete. El profe Torniquete va a entrar ahora. Ahí está el aula ya. Ahí están los alumnos. Ahí están los alumnos. Y ahí el profesor Torniquete está, ahí está el profesor Torniquete, que antes ya había estado rompiendo los torniquetes. Entonces el profesor Torniquete empieza a pegar patadas. Ahí va profe Torniquete, y el profesor Torniquete le empieza a pedir aplausos a los alumnos. Ya. Esto pasó hoy día, ¿cierto? Ayer, domingo en la tarde, el profe Torniquete, tranquilo en la casa, preparando su clase el día lunes. Dijo, como buen profesor, dijo, voy a preparar mi clase el día lunes, pero voy a hacer un break el domingo. Quiero despejarme un poco, ¿cierto? Ya, y ahí está lo del profesor Torniquete. Detienen por rayados en Iglesia San Francisco profesor, que estuvo recluido por romper un torniquete del metro. Ya, ¿y qué escribió el profe Torniquete? A ver, póngame... Mata pacos, coma, igual el hombre le puso coma, sí. No animales, hazte vegano. Vegan. Ahí está. Tiene otra. Por favor, ponme la última cuando pide que lo vayan a acompañar. No, es que si ya todo esto es una maravilla, lo de a continuación ya es una cosa. No. Ahí está. Profe Torniquete hace un flyer, ¿cierto? Y dice, acompáñenme el 4 de mayo a las 9 de la mañana, porque empieza el juicio oral del profe Torniquete. Pero por el primer caso. Por el primer caso. El caso Torniquete. No, está pidiendo que lo acompañen los alumnos, la gente, ayudarlo, ¿cierto? A salvarlo. Roberto, el profe Torniquete, comienza el juicio oral en mi contra. ¿Dónde? Pero así como si fuera una fiesta, ¿cierto? ¿Dónde? Sexto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Comparte y difunde. Incluye piscola. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tiene, Eugenio? ¿Un tuit antiguo? ¿Arqueología tuitera? Ahí está. A ver. ¡No! Pero espérate, ¿está chequeado? ¿Es él? Es él. Posta, es él. Check. A ver.
Gabriel Boric Font, 2020, hace poco, 29 de enero. No es proporcional el trato que se le da a un profesor que rompe un torniquete y pasa más de 50 días preso con el que se le da a un carabinero que atropella a una persona matándolo y queda con un arraigo y firma semanal. Injusta es la justicia en Chile. A ver, Pancho Rego. Primero entremos por lo que significa un nuevo atentado sobre un edificio histórico de Santiago Centro. Es una comuna en la que lo hemos pasado mal, donde los vecinos lo estamos pasando mal y creo que lamentablemente lo vamos a seguir pasando mal, porque nuestras autoridades políticas nos hacen cargo de enfrentar temas que hoy en día nos afectan a los vecinos. A los vecinos, alcaldesa, te hablo porque... A ver, Iglesia San Francisco, calle San Francisco. ¿Sabes qué ministerio está al lado? El Ministerio de Bienes Nacionales, al lado, Santa Rosa. Esta iglesia en particular fue una de las que sufrió los atentados durante el estallido delincuencial. Fue la iglesia que aparece, más allá de la destrucción que tuvimos también en Santiago Centro con la iglesia de Carabineros, cerca de San Borja. Esta iglesia es la que aparece con sus puertas en llamas, en una foto, que también la intentaron quemar. Es más allá de lo que nos duele a los que somos católicos, de que atenten contra nuestra fe, que es un tema aparte sin duda también interesante, es lo que significa que nos sigan destruyendo nuestros espacios públicos. Porque esa iglesia en particular fue vandalizada y se ha intentado recuperar en distintas oportunidades. Y se limpia, una vez la alcaldesa de Cijal aparecía con una de estas máquinas que lanzan chorros de agua limpiándola, jugando. Bueno, es lo que hace la alcaldesa de Cijal en Santiago Centro, está jugando a hacer política. Pero finalmente lo que tenemos los vecinos son ciertos espacios que están cada día peor. Y cuando un profesor, Roberto Campo, profesor de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, es un tipo que está formando futuros profesores, es un tipo que es profesor de matemáticas, es un tipo que hoy en día ingresa a la aula, a las aulas de clase, es un tipo que hace apología de la violencia. Yo dentro de toda la arqueología tutera Gonzalo, que tú acá nos mostrás, me falta el tuit de Giorgio Jackson, pues, weón. ¿O no tuiteó nada hoy día George Jackson? ¿Se quedó calladito? No, dijo gracias, muchachos. Pancho, Euge, te mandaron uno también del ministro de Educación, para que me lo... Eso, sí. Marco Ávila. Ya. Sí. Pero es el mismo ministro George Jackson que cuando destruían los torniquetes señalaba, gracias muchachos. ¿A quién le estaba dando las gracias George Jackson? A Roberto Campos. A Roberto Campos, que tiene vinculaciones con el Frente Amplio. El mismo sector político de George Jackson, de Gabriel Boric, de Carlos Calora, de la Camila Vallejo, más del Partido Comunista. Chuta. Fue candidato a diputado. Aparecen unos videitos con Emilia Schneider. Otra sorpresa más. Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio, que, acuérdense, quería disolver Carabineros. Y si yo quiero disolver Carabineros por un lado y Roberto Campos quiere matar Carabineros por otro lado, yo les puedo creer que ellos quieren hacerse cargo de enfrentar la delincuencia, de empoderar a Carabineros. No les puedo creer porque son mentirosos patológicos. Valeria, ¿qué le parece a usted? Mira, yo creo que en esta materia hay ciertas cosas que yo igual considero que son... Y me voy a plegar a lo que dijo el ministro Ávila, que es de mi partido. ¿Dijo hoy o lo que dijo hace un No, lo que dijo hoy, considerando esto como gravísimo, ¿ya? Sí, ¿por qué lo digo? Porque de igual manera, aunque nosotros podamos tener diferentes descontentos, lo gravísimo se genera un daño patrimonial, primero de una ciudad, y que son históricos, ¿cierto? Yo soy de la vereda en que si hablamos de cultura y de cuidado de patrimonio hay que defenderlo en todos sus ámbitos. Lo otro que, claro, al final los municipios lo que hacen es intentar y sacar limpiando, ¿cierto?, las cosas. Y lo otro, el mensaje, bueno, en el contexto que estamos, completamente, desafortunado también lo que pasa. Yo quiero ser bastante clara con esta circunstancia en específico. Yo me plego a lo que dijo el ministro, lo encuentro una situación gravísima. En el momento en que se hizo, creo que estamos en una instancia de la recuperación de nuestros espacios que son públicos y también cuidarlos. Tiene que ver un tema histórico, pero una percepción personal respecto Valeria, a lo que ha pasado. Voy contigo. Euge, ¿tienes ahí? Ya sabemos que el ministro Ávila hoy día condenó los hechos, pero ¿tienes un tuit del ministro Ávila? ¿Lo está buscando todavía? Yo puedo, ya, a ver, profesor. Es que simplemente, o sea, obviamente aplaudo la valoración que hace Valeria del hecho actual. Lo que resulta penoso es que lo vengan a hacer ahora, como si lo que estamos viendo hoy día no fuera la consecuencia de una seguidilla de actos legitimados a partir de octubre de 2019, por lo menos, porque si nos vamos para atrás, independiente de los gobiernos, las tomas en los colegios, ¿no? La evasión del Transantiago cada vez mayor, el problema de las licencias, la tolerancia de los grafitis, es decir, hay una suma
de fenómenos que han venido acumulándose para que finalmente Valeria termine reconociendo que lo que hace el profesor de matemáticas con el muro de la iglesia de San Francisco está mal. Pero uno quisiera que eso también se retrotrayera al origen, porque si al final tú te estás tomando un agua envenenada, no sirve nada decir yo no tomo el agua envenenada, hay que sanear la fuente. Ya, mira, este es el tuit del ministro de Educación, el 2020. 18 de octubre de 2020, ministro de Educación. Por eso yo le preguntaba, Valeria, si las declaraciones del ministro de antes o las de ahora. Ahí está. La revuelta iniciada el 18 de octubre nos devolvió, con un alto costo en vidas, la esperanza de recuperar el sueño de un mejor país gracias a esos miles de jóvenes que saltaron un torniquete. A ver, pero eso yo creo que una frase que... A ver, Efir. No, pero la frase del ministro, sin el ánimo de defenderlo, la frase del ministro hace mención, ¿no es cierto?, al hecho simbólico de lo que fue el torniquete, no a la violencia. Yo creo que no está justificando la violencia con ese tuit bajo punto de vista alguno, porque hubo miles de jóvenes que efectivamente saltaron el torniquete por las desigualdades también que este país está viviendo. Si la gente cuando salió a la calle no salió a destruir la ciudad. No, pero la gente no le saltan el torniquete todos los días, no pagan en Santiago y en la Nación del 44% nos quedó gustando. Pero déjame terminar la idea. No, si yo no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas, bajo punto de vista alguno. Lo que estoy diciendo es que también digamos las cosas como son. O sea, el estallido no fue algo que haya nacido de la nada. Nació por las inequidades de un país como el nuestro, que está lleno de desigualdades, de molestia de la ciudadanía por la propia corrupción, por el propio financiamiento ilegal de la política. No olvidemos aquí que aquí hubo clases de ética para los señores que se robaron millones y millones de pesos. Y no Delano y Lavín, los amigos tuyos. Y no hay condena para Rojas Vade. Por supuesto. Y no hay condena para Rojas Vade. Bueno, que si ha habido una estafa a la democracia en Chile, fue la de ese mentiroso. Y no hay condena alguna, salvo por unos Discúlpame. Es que eso sí es dañino para la democracia. Por lo menos es dañino para la democracia el financiamiento que tuvieron tus candidatos por largos años. No son mis candidatos en primer lugar. Políticos. No son mis candidatos en pero primer también lugar. es condenable lo de Rojas Vade, que le mintió a todo un país, pero no digas que eso fue el mayor robo de la era historia. simplemente para completar la enumeración. Bajo punto de vista alguno, no fue la mayor estafa. La mayor estafa fueron los Delano, los Lavín, el financiamiento ilegal de la política. Ellos no fueron candidatos que dañaron mucho la democracia. Pero no fueron más. ¿Dañaron la democracia? Sí, pero no más que Rojas Vade. Tú dices que lo de Rojas Vade fue más grave que ¿A lo ti de... no te parece? Un tipo que se candidatea diciendo que tiene cáncer y engaña a los vecinos del distrito 13, un distrito que ya está dejado de la mano de Dios. Y el tipo se hace campaña diciendo que tiene cáncer. No, yo lo considero que es absolutamente algo negativo. No, yo lo considero más negativo que lo otro. Las injusticias de un país. Las injusticias de un país parten con clases de ética para los ladrones que se robaron los Delano y Lavín. Financiaron cientos de campañas políticas para tener cooptado el Parlamento chileno. Eso sí que es grave. Ojalá le dieran las clases de ética a Rojas Vade también, porque ni siquiera eso. Estos señores le dieron clases de ética cuando a otras personas, ¿no es cierto?, en Chile, el que roba una gallina 5 años de cárcel. Estuvieron presos también. ¿Perdón? También estuvieron presos. Pero yo puedo estar de acuerdo con la crítica que la crítica es transversal, tiene que ser transversal, hay que condenar la corrupción, pero lo simbólico dejó de ser simbólico en el momento en que nos destruyeron tantas estaciones del metro. Lo simbólico deja de ser simbólico en el momento en que hay un profesor con video rompiendo torniquetes. Lo simbólico deja de ser simbólico cuando en el metro Santa Lucía o Católica, no me acuerdo cuál de las dos, tiran una pantalla LED gigante a la línea de tren y salpican chip. Eso deja de ser simbólico. Yo no defiendo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el ministro Marco Ávila se equivoca con y es que se equivoca con el tuit. Y fue el mismo ministro Ávila que cuando era oposición decía, muchachos, hay que acusar constitucionalmente al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Y es el mismo ministro de Educación que cuando asume su cargo pide disculpas públicas porque dice, muchachos, nos equivocamos. Nos equivocamos, no deberíamos haber acusado al ministro Raúl Figueroa. Y es el mismo ministro de Educación que hoy en día tiene 50.280 y tantos chiquillos que están fuera del sistema educacional. Entonces, Fidel, no es simbólico, porque los que vivimos en Santiago Centro, los que utilizamos el servicio público, los que nos metemos al metro, los que utilizamos la calle, los que vamos a esos espacios públicos, los que vamos a esa iglesia, los que vivimos a cuadra de esa iglesia, no es simbólico, son hechos concretos que nos cagan la vida. Entonces, no lo dejemos simbólico. Una pregunta así sobre la mesa. Está bien, ya rompieron los torniquetes y ¿alguien ha pagado algo? Porque aquí hay una costumbre. Me refiero a esa costumbre rompe-paga, porque si tú vas a una casa y pasas a llevar algo y lo rompe, lo paga. Si tú vas a grabar, yo grabo afuera en un museo, tengo que contratar seguros por si paso a llevar algo del museo, lo tengo que pagar.
Pero en este país hay una costumbre de que rompen y no pagan, porque las micros que queman los angelitos, yo no estoy segura que los angelitos no lo han pagado. Podrían decir, es que no las pueden pagar. Bueno, los padres, es que no los pueden pagar. Bueno, los queremos trabajando. Yo me pregunto por qué al profesor, aparte del arresto domiciliario, no lo ponen con una pintura a que pinte delante de toda la gente él mismo. Yo creo que sería súper bueno y sería aleccionador, sería súper educativo. Y yo creo que él puede comprender lo que es en la profundidad, o alguna vez lo de haber comprendido, de lo que es educación. Y yo creo que aquí partimos por el rompepaga. Responsabilidad. Sus actos, usted responde. Francisco. Sí, no, partir diciendo que la verdad en este set me siento un poquito bastante solo en el sentido de que acá la izquierda baila al ritmo de lo que le planta la derecha. Impresionante. Impresionante. ¿Sentido común se llama? Es algo que ustedes no tienen. Bueno, el sentido común, si no es otra cosa. Bueno, justamente hablemos de eso, del sentido común que está permeado por la opinión pública dominada por medios de los cuales son dueños empresarios de derecha, ¿cierto? Eso lo tenemos bastante claro. Y dar cuenta de una situación en donde ya llevamos 20 minutos hablando de que una persona natural rayó una iglesia, me parece. No, sí, lo que sea, una persona natural. Una persona natural es un profesor. Una persona. Bueno, pero ¿puedo hablar o no puedo hablar? No le puedo responder a tres personas al mismo tiempo. No le puedo responder a tres personas al mismo tiempo. Permítanme seguir. Entonces, para mí esto es realmente un show levantado por los medios donde llevamos casi 20 minutos hablando de una persona que raya una pared. Finalmente es eso, en concreto. De ahí lo simbólico y las conexiones irracionales que hagan con la revuelta. Bueno, eso es parte del show politiquero que hace el panel del frente y pareciera que los de acá se adaptan. Entonces, vamos a lo realmente relevante. Hoy día vimos la cabeza de una persona en Maipú, terrible, etcétera. Entonces, hablar de esto, la verdad es que es un show. Es así. No puede dar cuenta de otra cosa. Yo creo que minimiza de una manera espectacular un acto de un facultativo que fue educado para formar. O sea, él está formando claramente su perspectiva de mundo, ¿no? Yo creo que un profesor como ese debería estar en un listado que le impida trabajar con menores, porque utiliza claramente, psicológicamente, a nuestros jóvenes para que salgan a romper el método. O sea, aquí claramente él es un activista y está formando a nuestros jóvenes. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre lo que dices? Como activista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se liga racionalmente un rayado en una pared a la utilización de estudiantes? ¿Te quiere responder? Manipulación de estudiantes, o sea, es completamente irracional. Completamente irracional. Él escribe, mata pacos, en un momento de alta sensibilidad del país. Que Chile está dolorido con lo que ha ocurrido con los carabineros que han muerto por resguardando la seguridad del país. Cuando escribe eso un profesor, si tú lo naturalizas, quiere decir que no es que los otros 7 estemos mal en este panel. Eres tú el que estás mal. No, ustedes manipulan la situación. Si un rayado en una muralla, conexiones ilógicas. ¿Cómo a través de un rayado se manipula a estudiantes? Que incita a matar a alguien. No tiene ningún sentido. Es parte de la libertad de expresión, por favor, es parte de la libertad de expresión acá. ¿Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, con la periodista que dijo Paco en un... Absolutamente en desacuerdo. Que la despidieran. No, totalmente en desacuerdo. ¿Esa periodista está utilizando a alguien? No, por favor, por favor. Es parte de la libertad de expresión, por favor. Es parte de la libertad de expresión. Lo que quería mencionar, independiente, bueno, y ya mostré mi postura respecto a lo que pasó, pero igual me gustaría un poco como dejar en el debate o a lo mejor pensarlo, ¿no? Pero por ejemplo, yo, y durante, como había citado el senador, durante el estallido social o la revuelta social, yo lo que vi, porque participé, ¿cierto?, en las marchas, mi rol como vocera de la coordinadora 8M, muchas personas con un descontento, pero también muchas personas que han sufrido en base al sistema. Y estoy hablando de mujeres vulneradas, familiares de mujeres que fueron asesinadas, ¿cierto?, por femicidio, la gente que hablan, que me dicen a mí, oye, a mí no me interesa mujeres, me dicen a mí no me interesa la problemática, lo que me interesa, espérame, la problemática del aborto, pero me dice a mí lo que me interesa, que mi cuerpo está siendo contaminado, por ejemplo, que me encontré, esa fue la realidad que yo vi en las calles. Entonces, claro, con personas y familiares que han sido asesinados, sus familiares en casos de femicidio, ¿cierto? Mismo también delincuencia. Yo digo, bueno, ¿qué es más grave, ¿cierto? El manifestar un descontento, escribir, oye, mi hija la mataron, a realmente condenar a que estas personas se puedan manifestar. Lo estoy hablando en el tema del estallido social, no estoy hablando de matapaco, estoy hablando del estallido social. Entonces yo por eso digo más la reflexión. ¿Acaso podemos estar en contra? Podemos condenarlo, pero reflexionar en base de
¿qué es un manifiesto válido que pueda tener una persona que ha sufrido con el sistema? Y lo estoy hablando del estallido social. Yo creo que eso es lo que hay que solucionar, más en mi posición, ¿cierto?, como candidata constitucional, porque tenemos que ver el fondo del problema social, ¿ya? Lo que tenemos que evitar es que la gente se tenga que manifestar de esta forma para que sean escuchadas. Tenemos que buscar el debate de fondo de qué es lo que está pasando y por qué las personas salieron para pelear por pensiones, defender sus posturas. A ver, aquí hay una cosa importante. Lo malo es malo aunque en el fondo todos lo hagan, y lo bueno es bueno aunque nadie lo haga. Eso es lo primero que hay que partir. Yo estoy de acuerdo que las personas, y una cosa importante, las personas transversalmente, no hay ninguna persona en este mundo que no tenga problemas, unos mayores, unos menores. De pronto algunos parecen que no tienen ninguno y tienen unos dramas tremendos. Y no todas las personas que tienen drama no solo se manifiestan, está bien, tú puedes manifestarte, pero cuando tú en tu manifestación decides delinquir, diste un paso que ya implica tu responsabilidad. Y esa responsabilidad es que tú debes pagar por el delito que hiciste, porque hay un momento en que tú no podemos decir, ¿hasta dónde está el derecho de manifestación? Bueno, precisamente cuando cruzas hacia la delincuencia, porque rompes propiedad privada o pública, porque atentas contra los carabineros, que son personas igual que las que se están manifestando, cuando te olvidas que el otro también es persona, cuando decides empujar a la gente, cuando decides romper la calle para tirar piedra, entonces, o una molotov, lo que tú quieras, en ese momento tú pierdes tu derecho de manifestación. Entonces ahí tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Está todo permitido con tal de cambiar el que llaman el sistema? Los problemas personales que existen y han existido siempre, desde la caverna hasta hoy día, ¿son por culpa siempre del sistema? No. Magdalena, pero la respuesta es no. Ahí hay un debate. Yo creo que estamos de acuerdo en que los 7 millones de chilenos que salieron a las calles salieron a luchar por mayores derechos sociales, por un país con desigualdades. Sí, pero y que dentro de ese grupo, ¿no es cierto?, dentro de miles y millones que salieron a marchar pacíficamente, se involucraron actos delictuales que son absolutamente del SNAUL. Ese es el tema. ¿Sabes lo que pasa? Hay una diferencia. Aquí hablamos, disculpa Gabriel, aquí hablamos como que el movimiento que nace en octubre del 2019 es de la nada. No, injusticias sociales, jubilaciones. ¿Sabe cuánto, Pancho, jubila un trabajador en mi zona después de haberle entregado los pulmones 50 años a su empleador con 150.000 pesos? Tú puedes vivir con... Sí, correcto, pero tú puedes vivir con eso. Cuando hoy día los precios, es un grave tema, hoy día los precios subieron con la pandemia, no dijeron que era la guerra, que un montón de cosas, y hoy día después ya los precios quedaron arriba. No se ha bajado ni un precio en comida, en materiales de construcción. Toda la vida, cada vez que nos alejamos de Santiago, Gonzalo, en regiones, cada vez se hace más cara, más costosa la vida de nuestra gente. Por lo tanto, claro, yo no estoy jamás voy a justificar la violencia. Pero yo creo que todos coincidimos en eso. Yo creo que incluso nuestro amigo Francisco, yo creo que nadie podría estar condenando actos de violencia. A ver, Allen parte. No, lo que pasa es que, mira, yo primero yo agradezco la nueva postura de Valeria, tan distinta a la Valeria. ¿Una nueva Valeria? Eso la Valeria de la semana pasada, porque hay como una suerte. Valeria me la tiene caucheado, ¿no? Fue mi psicóloga. Fue su psicóloga. Muy bien. No, lo que pasa es que yo creo que en lo que vemos en Valeria, vemos algo que es lo que precisamente vemos en el gobierno y vemos en el Frente Amplio, que no lo hace creíble. Porque por mucho que yo le creo que ella condene el hecho del profesor que raya, finalmente es distinta a la Valeria de la semana pasada, y el Gabriel Boric que escribía ahí y el Marco Antonio Ávila que escribía ahí es distinto al Marco Antonio Ávila de hoy. Todos cambiamos, por cierto. Sí. Pero yo veo que aquí lo que hay finalmente es una suerte de frivolización de cómo se hacen las cosas. Porque al final del día el corazoncito siempre les dice esto. Porque al final del día siempre hay una justificación para esto. Yo no estoy diciendo... Y creo que las causas profundas del estallido social son muy profundas en la sociedad chilena y son de mucho aliento y son de largo plazo. Pero eso no justifica la forma en que este gobierno ha llegado al gobierno habiendo destruido todo lo que se hizo antes del estallido social, culpando del estallido social a todo lo que se había hecho en este país y construyendo sobre la base de un discurso de violencia donde quedan estas rémoras. Este personaje, este profesor, no es algo que pasa por la vida, no es aislado, no.
No, este profesor fue candidato al Frente Amplio. Este profesor fue apoyado por Emilia Schneider. Este profesor llamó a votar a prueba. Este profesor fue apoyado cuando salió después de 53 días en prisión preventiva por el profesor Aguilar, llamando a ayudar a este pobre hombre. Entonces lo que pasa es que yo creo que aquí hay una frivolización, una manera frívola de entender la vida, de que uno cree que puede pasar por la vida haciendo este tipo de cosas. Y no pasa nada. Pero si, ¿cómo no va a ser frívolo? ¿Cómo no va a ser frívolo? Pongámonos un segundo a pensar cómo no va a ser frívolo que él llame a su juicio oral a que lo acompañen y se autodenomine el profe Torniquete. ¿Cómo no va a ser frívolo? ¿Cómo va a ser un hecho aislado lo que vimos ayer? Mira, aquí veamos está bueno, otra sorpresa que nos trae Emilia Schneider también con el profe Torniquete en esta ocasión. Mira. Y ahora, en este momento de escribir una nueva constitución, es importante que tomemos la palabra. Por eso, además, quiero representar las demandas por derechos sociales, como la educación, la salud, las pensiones dignas, la seguridad social. Demandas con las cuales me tocó estar en contacto el tiempo que he sido dirigente social. Y es un gusto poder contar con el apoyo de Roberto, otro luchador incansable para esta tarea. Así que nos estamos viendo en las calles. Ahí está. Pero Pancho, no, salía hasta con carita buena. Es que no, después fueron a buscar un torniquete seguro. Fidel da el punto cuando señala, hay que distinguir lo que es la legítima protesta respecto de los que validan que ejercen violencia como un mecanismo válido de acción política. Entonces, cuando tú me decís, todos acá condenamos la violencia, y tú le preguntás a Francisco, yo digo, Fidel, no te la jugué. No te la jugué porque, por definición política, un marxista-leninista va a validar la violencia como un mecanismo válido de acción política. Por eso Camila Vallejos tiene declaraciones por allá por el 2012, un rato de silencio, compadre, por allá por el 2012-2013, cuando señala, nosotros no hemos descartado la vía violenta. Las condiciones no están para la vida violenta. Eso es distinto. En izquierda marxista es muy importante la generación de las condiciones o esperar las condiciones. Es muy distinto a un Lenin que dice esperemos las condiciones para la revolución a un Che Guevara que te dice generemos las condiciones para la revolución. Pero ambos te van a validar la violencia. Por eso la palabra octubrismo en particular, que yo lo utilizo con toda su carga peyorativa, es la primera línea. Es el perro matapaco, es la delincuencia, es la violencia, es quemar paraderos públicos, es la bomba molotov. Es lo que a muchos muchachos les gustaba de esa primera línea. Entonces, acá nosotros vemos, ni siquiera me voy a meter en socialismo democrático, lo voy a dejar por al aire un ratito. Por favor. Pero dentro de lo que es la izquierda, no la izquierda, la izquierda. La izquierda que representa el Frente Amplio como una izquierda un poquito más radical, revolucionaria, dentro del establishment, a una izquierda trotskista que está asistémica. Porque no es antisistémica, es asistémica. Y eso es importante porque acá vemos cómo Valeria puede cambiar sus principios cuando cambia la contingencia política. Porque no es la misma Valeria que conocíamos en sus declaraciones de Twitter, donde increpaba a Carabineros. No es la misma Valeria que la semana pasada acá estaba haciendo todo un espectáculo. Hoy en día se plantea frente a la opinión pública como una candidata de consenso. A mí me parece raro. O sea, yo la invitar a militar en demócrata. Y condenamos la violencia, venga de donde venga. Condenamos los rayados públicos. Está bien. Porque el Frente Amplio, la pregunta que tiene que hacerse en este momento es: ¿le vamos a responder a los que nos llevaron al gobierno, que son aquellos que valen? Tú debes mirar a Francisco y decirle: a ustedes los abandonamos. A ustedes los dejamos de lado, a ustedes los utilizamos, de ustedes nos colgamos, de ustedes se colgaron, compadre. Porque mientras tú y tu movimiento querías revolución de verdad, como un buen trosco, hay que decirlo, como un buen trosco, los muchachos de al lado te utilizaron. Te utilizaron para llegar al poder y hoy en día tú estás votado porque te están dando vueltas amigo, lo dijo usted, no lo dije yo, y lo dijo al principio de este programa. Parece que estoy solo. Bueno, Pancho, Euge, búscame la imagen, la noticia donde un grupo de diputados pide permiso para ir a ver al profesor. ¿La has tenido, no? Mira, búscame esa, porque esa también. Solo para ir refrescándole la memoria a la gente, porque Chile es un país de memoria frágil. Entonces es importante ir acordando un poco. Flores, ¿quiere decirle algo, Francisco, a Pancho Rego? Tiene una concepción totalmente errada de lo que es la política trotskista y el marxismo en general. Yo creo que acá los realmente violentos son la derecha, el Frente Amplio, el socialismo democrático e incluso el Partido Comunista. ¿Por qué? Esto es como los gallegos. ¿Por qué? Todos menos yo. Pero sí, todos menos yo. A ver, ese evidente. A ver, pero bueno, si puedo hablar o al emparte va a seguir gritando. No tiene ningún sentido. Muchachos. Pero si no ha hablado, muchachos, está hablando Francisco Flores, por favor.
A ver, Francisco, dale. Los realmente violentos son aquellos que promovieron leyes como la ley Naim, los que están de acuerdo con que Carabineros tenga armamento de guerra como las UCI, como las UCI. Después, cuando existe en la realidad violación de derechos fundamentales como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a un sueldo digno, es evidente que los trabajadores, los oprimidos, tenemos el derecho a defendernos y a organizarnos. Eso es evidente. De ahí a que yo promueva que pequeños grupos actúen violentamente, yo no soy anarquista. No sé si ustedes conocen la diferencia entre el anarquismo y el marxismo. Son kilómetros de diferencia. Yo no apoyo que pequeños grupos de manera unilateral vayan y violenten iglesias, etcétera. No estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo en que si se violan derechos fundamentales, los trabajadores, los oprimidos, tenemos derecho a organizarnos. Tenemos derecho a organizarnos y a defendernos. Tenemos derecho a organizarnos y a defendernos de la brutalidad policial que con la ley Naim hoy día viola una enormidad de derechos fundamentales. ¿Eso vale en Cuba? ¿Vale en Nicaragua? ¿Vale en Venezuela? Yo creo que es perfectamente como dan cuenta de su ignorancia con respecto a la idea del marxismo de la izquierda, porque el trotskismo no tiene absolutamente nada que ver con Chávez. Nosotros nos declaramos de oposición de izquierda a este gobierno. No te preguntaba por Chávez, estoy preguntando si la violación de derechos humanos permite que el pueblo se levante, entonces eso también vale en Cuba, vale en Nicaragua, vale en Venezuela. Te estoy haciendo una pregunta. Es evidente que yo voy contra cualquier régimen autoritario en que el pueblo se organiza. Es legítimo. Son pueblos autoritarios. Es legítimo. Tienen rango autoritario, evidentemente. Pero si yo le invito a la gente para que pueda. Capitán, Euge, muteame un segundo, muteame. Están todos muteados, muchachos, están todos muteados. Les quiero mostrar, están todos muteados. Espérense, les quiero mostrar, Pancho está muteado. Les quiero mostrar una cosita antes. Póngame aquí, déjeme, no la saque. Justicia autoriza, no, vean, para hacer un marco también. Justicia autoriza que diputados del Frente Amplio visiten en la casa a imputados de dañar estación de metro. Van a visitar al profesor Torniquete. Ahí está, Gabriel Boric, Diego Ibáñez, el iluminado Vinter y Gael Jomans. Es que a esto me refiero yo con la frivolidad. Pancho, mira. Es que esto es la frivolidad. Así partieron, así convencieron al país de una frivolidad de hacer, de una hipocresía. Y finalmente, el mismo señor que está ahí de barba, con la barba ahora más recortada, menos pelucón, hoy día es presidente de la República. Entonces, la pregunta es, la gente, uno cuando se pregunta por qué las personas hoy día no le creen al presidente de la República, pues es evidente, la respuesta es esto, no hay más. La política requiere de cierta mínima coherencia. En el camino uno puede ir cambiando. Sí, a ver, el presidente se tiene que haber dado cuenta, porque no es un hombre tonto, se tiene que haber dado cuenta de lo difícil que es ser presidente de la República, pero abandonó todo lo que dijo y todo lo que creyó, igual que Frente Amplio, porque aquí está visitando al profesor Torniquete. Yo creo que estás equivocado. Sí, primero porque Gabriel Boric. Fidel, escuchemos por favor a Fidel. Yo he sido crítico del gobierno en varios aspectos, aunque mis votaciones siempre han estado en la línea del gobierno, pero quiero decirte una distinción. Sí. Boric ha tenido un cambio. Sí, un cambio que es notorio, pero que ha sido buscando en el marco de la responsabilidad como persona, pero sigue rodeado de muchos. Es que para allá iba Fidel. Correcto, de muchos ministros. Es que para allá iba Fidel. La pregunta es que no se incorporan dentro de ese criterio, que donde el presidente de una u otra manera también se ha situado de que no tiene una mayoría hoy día, lamentablemente, parlamentaria. En el Senado ni en la Cámara, no la tiene. Y él se ha dado cuenta, inteligentemente se ha dado cuenta que va a tener que negociar muchos aspectos, los temas de seguridad, los temas que hoy día afligen a los chilenos. Yo me pregunto cuánto van a aguantar, por ejemplo, que Carolina Toa siga en el Ministerio del Interior. Yo no encuentro que sea algo negativo, disculpa Gabriel, en eso no coincido contigo. No. Que las personas cambien, las personas pueden cambiar responsablemente pensando en los intereses superiores del país. Y eso es lo que ha hecho Boric. Lamentablemente, repito, muchos de sus ministros no han estado a la altura, porque le hacen más guiño al Frente Amplio y al Partido Comunista, que no se nos vayan a enojar, para no pensando en los intereses del país. A eso me refiero. Fidel, quizás yo me expresé mal, pero lo que yo dije fue precisamente que el presidente cambió. Ahora, la pregunta que yo me hago es por qué la gente no le crea ese cambio, es precisamente porque viene de aquí. Todos tenemos derecho a cambiar. El punto es que en la actualidad, cuando su
coalición gobierna, y ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, es cuánto va a aguantar el Frente Amplio a la Carolina Toá. Pongámoslo en sincero, pongámoslo en realidad. ¿Cuánto van a aguantar a la ministra Toá? Si la ministra Toá viene cayendo en las encuestas por algo, porque se están escondiendo todo, ella tiene que salir a dar la cara frente al tema y está sobreexpuesta. ¿Y cuánto la van a asegurar? Me gustó ese punto del emparte. Euge, vamos con este tema, por favor, porque queríamos meter otra cosita, pero la verdad es que el emparte ya me la dejó dando bote. Póngame la cadena, por favor, donde sale la aprobación y cuánto ha caído la ministra del Interior, Carolina Toá. Ha caído, escúchenme bien, 17 puntos. Pasó de la ministra mejor evaluada, 17 puntos. Es que te saltaste una imagen que igual es dura, que es la imagen de evaluación, equipo de gobierno. Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como los siguientes ministros y ministras subsecretarios están desarrollando su labor? Mejor evaluado Jaime Pizarro. Yo pasé una semana. Para la otra no pongan a pared. ¿Sonó? Ya. ¿Sonó? No, yo pongo a pared, yo lo pongo. Sonó Bocellur en su momento. Ya. Bocellur también. Sonó. Ya ahí está. 70 Jaime Pizarro, Jimena Aguilera 58, Janet Jara 57 por las 40 horas. Después viene Mario Marcel, Manuel Monsalve, Maya Fernández, Analia Uriarte, le mandamos que le hizo un saludo, está enferma todavía, sigue con licencia médica. Carlos Montes, no se sabe si sigue. Carlos Montes, y Carolina Toá de 54 a 42. Eso al parte, ¿cómo ve usted? Bueno, esa es la pregunta. A ver, Carolina Toá, la presidenta Carolina Toá finalmente ha tenido que tomar el rol de presidenta de la República para enfrentar el tema de la seguridad pública. Sin duda su tarea como ministra del Interior y Seguridad Pública, eso yo no lo desmerezco. Pero mientras ella está dando la cara frente a esto, al presidente la semana pasada claramente lo sacaron a putre a hacer no sé qué, fue a inaugurar el embalse Chironta que partimos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Así que estoy muy contento por eso, porque la verdad es que y leí un par de poemas, dicen por ahí. Es muy importante para la gente de Arica, del Valle de Utah y de Azapa, por lo tanto lo felicito. Pero la verdad es que ¿hasta cuándo van a aguantar esto? Porque cada vez que la ministra Toá está haciendo la mesa de seguridad, por una parte, el presidente indulta. Y entonces se le cae la mesa a la ministra Toá. Y la ministra Toá después tiene que apurar la ley Naín, porque estaba ya tenía negociada la ley de las RUF para abril. Entonces, cada vez que la ministra Toá, esa caída, no es una caída que sea baladín, y que esa caída es porque el presidente no quiere dar la cara. Esa es porque el presidente no está. Cuando el Frente Amplio asume el poder, ellos proponen, cuando era en oposición, una ley de amnistía general para todas aquellas personas que estuvieran procesadas por haber cometido delitos en el contexto del estallido delincuencial. Y eso lo propusieron, esa ley tiene la firmita, se está tramitando en el Congreso. Después, antes de asumir... ¿Cuántos pensionados? Antes de asumir... 150, no me acuerdo cuántos son. Pero antes de asumir, se instala la moneda chica, ¿se acuerdan? En la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile. Aquí, y ahí se reúne con, supuestamente, aquellas personas que impulsaban una ley particular de indultos. Una ley general de indultos o en particular de indultos. El primer acto político que hace el presidente, de los primeros actos políticos que hace el presidente, cuando, incluso antes de asumir, que esta declaración la da la ministra del Interior, Isquia. Vamos a retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado, en el contexto del estallido. Y cuando llegan al gobierno, cumplen con su compromiso. ¿Y retiran cuántas querellas? 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado. Y en ese momento empiezan a articular, típico, un intento de discurso pseudo-hegemónico, donde lo que querían imponer en la agenda pública era que la única forma de reconciliación del país que ellos mismos quebraron en dos, ¿cierto? Brutal. Sí. Era a través de una ley de indulto o amnistía para sanar las heridas. Para sanar las heridas. Sí. Cuando el presidente indulta, que es una decisión que toma el día 29-30 de diciembre del 2022, entre gallo de medianoche, la podrían hecho el 28 de diciembre, indultando a 12 delincuentes presidente condenados, ¿ya? Usted estudió Derecho, no estudió muy bien, pero usted al menos ha egresado de Derecho y sabe que las personas para poder optar a la ley 18.050, que es la que regula los indultos, tienen que tener la calidad de condenados, presidentes, delincuentes, no luchadores sociales. Y a esos 12 le sumaste a Jorgito Mateluna. Jorgito Mateluna, que por lo demás el presidente decía, no es delincuente. Y se juntaban con Palma Salamanca en Francia, un Palma Salamanca que era asesino material. No sé qué recordarse, estos muchachos voluntarios tienen. Entonces, cuando ¿y con quién estaban en Francia? ¿Quién estaba ahí en esa reunión? Palma Torsini. No meta la Maite Torsini de nuevo. Cierro con esto, Gonzalo, cierro con esto. La ministra Toá, y esto es lo que a nosotros nos filtran, y nos filtran esta información ¿de dónde? De socialismo democrático. La ministra Toá se oponía a los indultos. Y le dijo al presidente, no indulte. A mí no lo dijeron. La ministra Toá dice una cosa más brutal.
Cuando le preguntan en la tercera, ¿usted sabía de los indultos? La verdad es que eso no es importante. Esa es una manera muy fina de decir, no tenía la menor idea, me enteré por la prensa. De que iban a indultar, porque ya había pedido indultar. Exacto. Cierro con esto. ¿Quién es el subsecretario de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior? ¿Qué es? Cataldo. Nicolás Cataldo, Clínica Sierra Bella. El Vamos mismo para allá Clínica también Sierra después. Bella nos decía, investiguen. Un profe de historia mandándonos a estudiar a los abogados para ver cómo era la lavado fiscal y cómo se realizaba una compraventa en torno al concepto de lesión enorme. Ya vamos con eso, Pancho. Gracias, Rego. Nicolás. Más adelante. Gracias Ya, por tanto. Paz Suárez, PPD, Carolina Toá. Bueno, Carolina Toá, esto demuestra claramente por qué hoy día tenemos dos listas. Claramente. Ya. Pero esto demuestra claramente las diferencias enormes que tenemos nosotros con Frente Amplio. Nosotros no hemos llegado, nunca llegamos al poder desde la violencia, desde saqueando supermercados y con toda esta validando delincuencia, ¿no? Nosotros llegamos al poder porque le ganamos a un dictador y peleamos con un dictador. Frente Amplio ganó esto ocurriendo de los carabineros, tirándole a los carabineros bombas molotov, así llegaron al poder. Y la gente no es tonta, la gente ya se dio cuenta en la casa. O sea, yo recorro las ferias y constantemente esto es lo que me dicen, no, estos cabros chicos no. O sea, así mire cómo estamos. Pero, o sea, habiendo llegado desde el mismo lugar, porque en mi familia también se peleó el 88 por el no, mi casa también fue sede del no, y todo lo que tú queráis. Y peleamos y votamos por los gobiernos de la Concertación y creímos por los gobiernos de la Concertación, pero yo hoy día no estoy disponible para sentarme un minuto a gobernar con el Frente Amplio. ¿Sabes por qué? Por la frivolidad de lo que mostrábamos recién. Porque gobernar de esa manera es gobernar frívolamente. Y gobernar frívolamente fue ir al 4 de septiembre a un texto constitucional que nos llevaba a un despeñadero y que algunos dijimos que no. Entonces, o sea, nosotros entramos no por el Frente Amplio, no por amiguismo. ¿Hasta cuándo van a seguir soportando el presidente gobernar? El presidente Boris salió electo en la primera vuelta con un 28%. No olvidemos ese dato. Y es lo que lo apoya, si está siempre pero 28, también 30. Aquí influyó muchísimo en su elección de presidente quién tenía al frente. Eso, claro. Claramente. Había un mal candidato para Boris. Yo creo que era un candidato que hizo que los sectores más moderados, ¿no es cierto?, del país no iban a votar jamás. Fue un voto también, hay un voto también anti-Kast tremendo en esa segunda vuelta. Yo creo que los extremos, mira, la buena lección que va a quedar de esto es que los extremos no van a gobernar Chile. Eso es lo que yo creo que tiene que haber responsabilidad. La gente fue responsable también en lo que pasó el año pasado. Segunda del Fidel, no te la jugué. No, es que yo creo que en nuestro país, ¿no es cierto?, la ciudadanía misma lo demostró cuando hubo algunos que tuvieron una borrachera constitucional, que querían refundar todo el país, la misma gente le dijo que no. ¿Por qué? Porque Chile fue responsable y dijo, hay cosas aquí que son muy valiosas, los derechos sociales, que ojalá el 7 de mayo sean realidad, que nuestros candidatos que están acá en el panel defiendan esos derechos sociales, pero también habían cosas maximalistas profundas. Y lo de Carolina Toá, para terminar, yo creo que ella ha estado sobreexpuesta. Pero le ha quitado también protagonismo a quien ha sido bien valorado por la ciudadanía, que es Manuel Monsalve. Yo creo que también han habido errores en el diseño del gobierno de no haber equilibrado las posiciones entre Monsalve con la ministra, y ella se llevó todos los costos. A ver, profesor Silva. Yo voy a tomarme el punto de los extremos, que los extremos no van a gobernar, y lo uno con el recado que le mandó Hay un gobierno extremo, entonces no... pero no es lo que dijo Fidel, sí es lo que dijo Fidel, y el mensaje que le mandó a José Antonio Kast en su introducción. Porque en esta cuestión, en esta caracterización del espectro político con extremos, en donde empata por la izquierda el Partido Comunista, con la derecha el Partido Republicano, es completamente falaz. Porque en el fondo lo único que hace es mirar una gráfica y decir cuáles están en las dos puntas. Pero resulta que en este análisis lo que en verdad importa es el contenido de las propuestas. Y resulta que las propuestas del Partido Republicano no tienen nada que ver y no son así simétricas a las del Partido Comunista. No puede decirse que porque uno está a la derecha y el otro está a la izquierda, entonces los dos son extremos, como si los dos fueran reprobables y no pudieran gobernar. Las posibilidades de gobernar del Partido Republicano, Fidel, son altísimas. La primera mayoría en la primera vuelta del 2022 fue José Antonio Kast, de 2021, perdón. 2021, ¿no es cierto? Sí, 2021. Fue José Antonio Kast con el 29%. Hoy día es el candidato, ¿no?, que más marca en las encuestas. Los únicos candidatos al Consejo Constitucional que yo he visto en su volante con fotos con un político son los republicanos. Nadie más se atreve. Todos los volantes que yo he visto en la calle están solos. Karen Araya está sola. Jaime Rabinet está solo. Gloria Hood está solo. Rodrigo Delgado, todos están solos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el contenido de las propuestas importa. Y no podemos quedarnos con una simplificación de, mira, los dos extremos, porque resulta que los contenidos del Partido Republicano, que es lo que hacen que José Antonio Kast o alguien de su tienda pueda ser presidente de la República, empatizan con el sentido común. Hoy día todos parecen republicanos en el discurso.
Todos jugándosela por la seguridad. Tú ves la franja electoral del Partido Comunista y no lo puedes creer. ¿No? Yo tuve que averiguar de verdad si era fake news, con un copigo, el niño agarrado de la mano de su padre, balizas de carabineros encendidas, una cosa de loco. Entonces simplemente hacer ese punto, Fidel, que en la caracterización del espectro político, empatar los extremos no puede ser tan sencillo. Hay que mirar los contenidos. Mira, yo con respeto, pero todo lo que tú acabas de decir a mí me parece tan conocido porque es lo mismo que a nosotros Frente Amplio nos decía como socialismo democrático, que ellos sí, nosotros no. Entonces, es como pero lo mismo porque no, es que no es lo mismo, ese es precisamente el error, que no, ellos eran los cambios, que ellos, y todos se querían sacar fotos con Gabriel Boric. Nunca vas a escuchar desde el Partido Republicano nada que se parezca a la arqueología que acabamos de ver aquí. Extremos, no, es que ese es el punto, no hablemos de los extremos como si fuera irrelevante qué sostienen esos extremos. Para mí ese es el punto, o sea, tú tienes que mirar qué sostiene el Partido Comunista, qué sostiene el Frente Amplio, luego compararlo con lo que sostiene el Partido Republicano y decir, realmente son dos extremos que hay que descartar porque están en la punta. Desde la moderación del centro, permíteme decirte que el candidato José Antonio Kast fue a ver a Krasnov Marchenko a la cárcel, entonces tampoco digamos que la arqueología tuitera no va a salir disparada por alguno de los dos lados. Ir a ver a un condenado a más de 860 años de cárcel por violaciones gravísimas a los derechos humanos, sea en el país que sea donde sea, va a ser condenable. Y eso es tan violento, es tan violento como todo lo que hemos visto al otro lado. Exacto. Es tan violento como eso. Pero una cosa es lo que haga José Antonio Kast, una cosa es lo que haga José Antonio Kast como individuo y otro es lo que esté proponiendo como presidente. No es que no está bien, pero la foto dice algo, Luis. No es irrelevante. La foto dice algo. No, por supuesto que dice algo. Nosotros hemos criticado también la foto con el pero puede llevarse todo el peso hemos criticado fotos con Maduro. Una frase que tú dijiste. Tú dijiste en una frase, dijiste una cosa así como: si yo hago arqueología, esa arqueología desde el punto de vista del Partido Republicano no va a generar nada. Eso no es verdad. No dije que no va a generar nada. No. Dije que no puedes empatar los contenidos de una y otra. Porque lo puedo empatar porque puedo hacer arqueología. No los puede podría hacer arqueología de Gonzalo de la Carrera, podría hacer arqueología de José Antonio Kast. Pero a ver, espérate, Gonzalo de la Carrera diciendo qué. Gonzalo de la Carrera ha dicho cosas brutales. Sí. Dime una. Por ejemplo, cuando trató a la diputada Schneider de diputado o jugaba con el tema pero de tú género. eso en la balanza pesa lo mismo. No, si no estoy diciendo. Es que eso es lo que están diciendo. Luis, son dos extremos que se empatan. Sí, porque defienden. A ver, Fidel, yo no he dicho que sea lo mismo. Estoy diciendo que tú dijiste que al parecer habría unos que son prístinos por una parte. No dije en eso. En términos de contenido. Y hay nunca voy a decir eso en política porque nada es prístino en política, nada. Lo único que señalo es que aquí hay una caricatura que pasa por alto lo que en verdad importa, que son los contenidos. Y es lo que estás haciendo tú ahora. Porque cuando simplificas, cuando trivializas la postura del Partido Republicano, señalando un Twitter de un fulano o lo que dijo el fulano, eso es lo que estás haciendo. Yo no he hablado del Partido Republicano. Estoy diciéndote otra cosa. A ver. ¿A ti te parece poco violento que un candidato presidencial, y por eso lo que decía Fidel hace un rato, ¿por qué los sectores moderados no fuimos a votar por José Antonio Kast y no votaríamos por José Antonio Kast? Porque yo no pero voy a votar. Pero los sectores moderados son ¿cuáles? ¿55%? Porque yo no. Perdón. ¿De Boric? Perdón, yo te voy a decir que el 62% contra la Constitución no lo sacó el Partido Republicano. Fue gracias a que el Partido Republicano en parte se quedó callado. ¿Cuál es el sector moderado? Tuvieron que esconderse. Ustedes no defendieron el rechazo, lo defendió el sector moderado. Hay un sector moderado intermedio que fluctúa y que se mueve dependiendo, y es lo que hace atravesar a Piñera hacia el otro lado. ¿Por qué Piñera gana? Porque era un centrista que lograba atravesar con sus votos hacia el otro lado en su momento. Los extremos nunca han ganado en este país por una sola razón, porque a mí me parece sumamente violento, tengo que decírtelo, que él vaya a... Sí, pues ganó en un caso, y yo he sido un crítico ferviente desde el día Gabriel 1. Pero una cosa distinta es que no me vengáis a decir que no es violento. Nunca que José Antonio Kast vaya a visitar a Krasnov. Espérate, que ya está ahí rojo acá en el cuello. Está ahí, ya me estoy poniendo rojo. Les dije que iba a hacer un programa caliente. Antes de ir con mis auspiciadores, Euge, ¿tenés la gráfica de lo que fueron las reproducciones de la semana pasada? ¿La tiene o no, Gastón? La pedí. A ver, solo en YouTube. Póngame solamente en YouTube lo que fue en la semana pasada. A ver, vamos viendo un poquito gráfica para que mis auspiciadores y futuros auspiciadores se tienten con entrar a Sin Filtro. Mire, semana 1 de Sin Filtro.
1.047.108 reproducciones, 7.991.079 impresiones y 13.000 nuevos suscriptores. Ya, presento a mis auspiciadores. Recuerda que si quieres sumarte a la familia de auspiciadores Sin Filtro, hola@sinfiltro.cl, ahí va a estar Lisette. ¡Pum! Te va a contestar. Ya, Farmacia Socorro, saludamos cariñosamente a nuestros amigos de Talca a través de Socorro, una farmacia talquina con tradición de la ciudad, un completo stock, excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Socorro, la farmacia talquina, recuerda, despacho a domicilio a través de su e-commerce, WhatsApp y venta telefónica. Socorro, la farmacia de Talca. ¿Qué más tenemos? Doomin, estresado entre planillas, cartolas y llamados para que te paguen. Ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Doomin para que te paguen a tiempo. ¿Cómo se hace? Muy simple. Recuérdale automáticamente a tus clientes cuándo deben pagarte con un link de pago incluido. Conéctate con tu banco para conciliar todo lo que te pagan y entérate quién y cuánto te debe en tiempo real gracias a nuestro reporte en línea. Transforma tu cobranza, logra que tus clientes te paguen, visita Doomin.com y pide tu demo absolutamente gratis. People Work, ¿cómo no? ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Con el software de gestión de personas People Work podrás generar reportes instantáneos, firma digital con validación QR, control del tiempo de trabajo de tus colaboradores y mucho más. Ahorra tiempo y dinero con People Work. Que el comienzo de año no te pille con cientos de documentos pendientes para ser gestionados. People Work, tu aliado en la transformación digital. Ya, seguimos con el programa. Valeria, la gente me dice que está muy tranquila, me dice Valeria. ¿Qué le pusieron un rice antes de venir? No, sí. ¿Se tomó un rice? No, me tomé dos. No. Yo creo que... Salud, a ver, somos dos. A ver, que levanten la mano quién está con estrellita verde acá. Pasa, pero si lo veo menos bajo para decirle. No, primero, a ver, mencionar que me había quedado algunas cosas en el tintero que tenía que mencionarlos. Por ejemplo, si hablamos del tema de violencia en las calles, que se ve el tema de las marchas, ¿cierto? Que algunos hablan de la primera línea y todo. Yo igual soy de la idea en que hay que poner en la palestra hoy en día lo que también vemos como tipos de violencia de manera sistemática a personas en la cotidianidad en Chile, ¿cierto? Que una mayoría. Tienes que ver el tema de pensiones, las deudas educativas, la temática de salud, y la gente se manifiesta de eso. Ahora, la manifestación de salir a marchar, porque este concepto octubrismo que no sé de dónde sale, todos, porque es una instalación de un discurso, que todos los que estábamos marchando en las calles somos delincuentes. Eso es falso. Eso es falso. Acá siempre Valeria, ¿quién ha dicho eso, por favor? Por ejemplo, en este momento, ¿quién lo ha dicho? En ese matiz, yo dije precisamente eso es lo contrario. falso lo que hoy en día se ha dicho. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que acá estábamos hablando de los republicanos, y acá voy a dar el ejemplo. A ver. Ley 40 horas. Amigo, ley 40 horas. Sí. Hasta la UDI y Renovación Nacional votaron a favor de manera transversal y los republicanos en contra. ¿Por qué? No sé, habría que preguntarle a los diputados. Pero los republicanos están acá definitivamente, para que si la ley decir. viene promovida por una comunista como la Camila Vallejo, tengo razones para sospechar. Pero habría que preguntarle a los diputados. Ahí es el problema también de la conciencia y madurez política de que tenemos que tener hoy en día los que crean las leyes, que no puedes rechazar leyes solamente porque es de un partido que es comunista. Pero si ustedes rechazaron las leyes, ahí retamal. ¿Y por qué lo digo en ese sentido? Porque estabas mejorando la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. ¿Pero cómo sabes tú eso si todavía no se aplica? Es que el punto porque votamos rechazo es precisamente... No, es que suena muy bonito bajar. Suena muy bonito bajar las horas de trabajo. Te pregunto a ti directamente, que eres del Partido Republicano, ¿por qué rechazaron 40 horas cuando toda la derecha, ¿cierto? Excepto ustedes, de manera transversal se aprobó? O sea, definitivamente tendría que preguntarle a los diputados, porque yo no estaba en la sala cuando se sometió a votación. No, pero te puedo decir... De ahora en adelante no me pregunten nada del ministro gobierno, porque yo no estoy gobernando. Entonces, o sea, si tú decides responder el problema tuyo, si decides no... Lo único que te puedo decir es que la premisa de que una ley de jornada laboral de 40 horas va a ser mejor para los trabajadores en Chile. Pregúntame a mí. La premisa tuya de que una ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas va a ser mejor para todos los trabajadores está por probarse. Está por probarse. Y probablemente vamos a llegar a la conclusión de que perjudicó. Porque las grandes empresas, de hecho en Francia están subiendo la edad de jubilación precisamente porque este tipo de medidas han llevado a que sea insostenible todo el sistema de seguridad social. ¿Ahí está el motivo del rechazo de republicano? No sé. Yo te digo, esa es la razón por la que, yo votaría el rechazo. Sáquese la chapa republicano si no habla si la por tengo puesta. No, yo no voy a responder por mis diputados porque no conozco el detalle de la discusión. Como base militante. Pero quizás si estamos en esta y tú te decidas responder por tus diputados, dinos por qué el Frente Amplio y el Partido
comunista votó en contra de la ley Nadine Retamal. ¿Te la puedo decir? Por favor. ¿Tenemos tiempo para eso? Porque te puedo leer. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque inclusive el gobierno tenía 16 proyectos de ley abarcados en seguridad, aumentos de delito, que todos estaban ahí abarcándose. ¿Qué pasó con la ley Nadine Retamal? Ya, ustedes me vieron que me prendieron. El tema del... de la ley Nadine Retamal, porque hoy en día no estamos abarcando la problemática real sobre el conflicto del narcotráfico. Hoy en día necesitamos hablar sobre el crimen organizado, y por eso votaste en contra de por esto. ejemplo, Por eso votaron en contra del de esto. secreto bancario. Ya, ¿y qué tiene que ver el secreto bancario? Llegó la pauta. Están discutiendo los dos candidatos constituyentes. Yo iba a discrepar un poquito con Luis, pero Valeria, discúlpame que te lo diga con mucha franqueza, desde el socialismo democrático esas no son las razones por las cuales votaron en contra. Y que todavía hay trauma en algunos sectores de la izquierda con las instituciones policiales. Y eso tenemos que superarlo. Tenemos que mirar los 50 años para adelante, que no sea la típica forma de seguir pegados en el pasado, incluso con todos los dolores que vivimos, muchos. Familias completas, miles de chilenos que perdieron la vida y todo. Ustedes votaron en contra de la ley Retamal porque no querían que este tema de la protección... Ustedes consideraron el gatillo fácil también de esta ley. Y eso no es así. Esta es una ley que le entrega a la policía, como lo dijimos el lunes pasado acá, mayor protección para el cumplimiento de sus funciones, siempre velando por salvaguardar los derechos de las personas, los derechos humanos. Y lo último que quería decirle a Luis, yo la verdad que discrepo con él en su posición. Cuando él dice, si un proyecto de ley lo presenta o lo presentó en su momento Camila Valleja, por ser comunista, no se puede discutir. No tengo razones para sospechar, dije. Yo considero que eso es lo que le hace mal al país. O sea, podría el día de mañana Rojo Edwards. Por supuesto. Yo desde la izquierda te lo digo. Podría Rojo Edwards presentar un buen proyecto de ley. Yo lo voy a apoyar pensando en el bien de Chile. Por supuesto. Si es simplemente. Pero tu posición fue el prejuicio. Simplemente que yo voy a leer un proyecto para rebajar la jornada laboral presentado por una comunista. Lo voy a leer. Si yo fuera diputado, lo voy a leer. Pero di por y lo voy a leer. Pero parto de la idea de que no le va a hacer bien a Chile. Parto de esa idea. ¿Puedo hacer un punto después de la yo le quería preguntar a la Valeria, porque en este discurso tan pro seguridad y tan pro tanto, cuando estuvimos en el contexto del estallido social, tú en televisión abierta manifestaste que los carabineros te estaban violando a ti y a tus compañeras en los calabozos. Eso está grabado. Yo te pregunto si hay alguna denuncia. Pero por supuesto que hay denuncia y formalización. Te pregunto abiertamente si hay. Por eso esa es la pregunta, porque ella... Creo que preguntes de nuevo porque no entendí. Entonces diciendo que por televisión abierta, Valeria, cuando era activista, estaban todavía en contexto de todavía no estaban en gobierno, y ella manifiesta de que los carabineros la estaban violando a ella y a sus compañeras en los calabozos allá en Valparaíso. Entonces yo le quiero preguntar si hay alguna denuncia o algo, porque es grave. Ella dijo algo, o sea, hoy día me habla por seguridad, pero ella dijo algo grave. Entonces quiero saber, porque no tengo todo lo antecedente, sería bueno. Yo misma, siendo vocera y estando participando en la Comisión de Derechos Humanos, estuvimos canalizando todas las denuncias que inclusive muchas estudiantes que son de la UPLA, Universidad de Playa Ancha, cuando eran detenidas eran desnudadas. Ya, esos fueron los relatos, y lo que se ingresó también en denuncia, eran desnudadas y le hacían las revisiones completas, porque eso es lo que hacían en las comisarías durante el estallido social. Inclusive hay denuncias presentadas, ¿cierto?, por abogados de la Comisión de Derechos Humanos contra uno de los tenientes que también estaban trabajando durante el estallido social para reprimir. Esos antecedentes están, si quiero te lo envío más tarde, un reportaje también de Cooperativa, que te lo puedo mandar para que lo leas, cuántos son los que ingresaron, ¿cierto?, a través del Ministerio Público. Entonces, esa es, insisto, yo sigo viendo y sigo recalcando eso. Cuando yo hago declaraciones, espera un poco. Cuando yo hago declaraciones no lo hago a tontas y a locas porque creo que algo que quiero defender o algo que pensé que puede existir. No, a estas cosas se hacen con responsabilidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo digo? Hasta ahora no hay retratado ni una violación. Están denunciadas dentro, porque me estaban diciendo, están las denuncias ingresadas en el Ministerio Público. Pero ella habló de en la región de Valparaíso, yo misma los vi, lo trabajamos en Comisión de Derechos Humanos y se están tramitando efectivamente. Entonces, ya esta respuesta está lista a tu pregunta. Entonces, dentro de esa faceta, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener un tema con todo yo me he manifestado socialmente y he sido siempre esa dirigente que se manifiesta, que está acá con el cartelito y todo, me tiran el agua igual porque obviamente hay represión hoy en día. Pero ¿cuál es mi opción? De hacer la lucha, ¿cierto? Porque digo, hacer la lucha en las calles para poder pelear por mis derechos sociales. Me postulo un cargo porque respeto la manera democrática e institucional que hoy en día existe en el país.
¿Ya? Esa es mi forma de hacer. Y yo jamás he dicho lo contrario de cómo yo me manifiesto. Por eso tomé vocería, ¿cierto? Como la vocería de la coordinadora 8 de marzo, que yo estaba ahí con el megáfono diciendo cuáles son las vulneraciones sistemáticas que han vivido las mujeres, conjunto al lado de las mujeres pobladoras, ¿cierto? Las feriantes que han y que las reciben menos sueldo, ¿cierto? De los hombres, porque acá no hay equidad. Y eso es lo que yo he demandado. Y esa demanda, como candidata, lo quiero llevar a escribirlo en el nuevo proceso constituyente. Si gano, si va a la votación, y si la gente acepta, ¿cierto?, que en este nuevo proceso esté incorporado esos derechos, bien. Pero si pierdo, pierdo. ¿Por qué lo había mencionado? Porque me habían sacado también anteriormente cuando ya hablaba de la refundación de Carabineros. Pero yo estaba por el apruebo y estábamos con todo eso. ¿Y qué pasó? Perdí. ¿Y qué eligió la mayoría? ¿Y qué vieron los 12 puntos, ¿cierto?, de los partidos políticos para que nosotros pudiéramos validar este proceso? Los Carabineros no se tocan. Entonces, claro, hay que, y pasa también, como decía Francisco al principio, de manera transversal y de condenar ciertos temas de corrupción, hay que hacerlo de manera transversal también, a seguir a la política, reconocer la derrota, hacer bien a la política. Donde yo te digo con todo cariño que tú no tienes las capacidades para redactar un texto constitucional porque hay falencias formativas graves. Y esa es la diferencia entre un abogado que sabe derecho y alguien que ni siquiera ha dado su examen de grado. Y no está mal, está bien, pero puedo terminar porque no te interrumpí. Y tú misma me dijiste que no te interrumpiera. No, y acá te voy a explicar con detalle. Te voy a explicar con detalle. Tienes que tener cuidado de estar ninguneando a la gente. No, amiga. Yo le estoy diciendo algo que no se defienda con algo tan fácil. Si usted está más que eso. Yo tengo las si usted puede argumentar más allá de eso. Entonces, yo cuando usted le digo que tiene falencias formativas, no estoy generando un prejuicio. Estoy haciendo un juicio de valor respecto de las capacidades que tú transmites en un panel de televisión. Porque desde el momento en que tú, amiga mía, me estás hablando de denuncias por violaciones de funcionarios de orden y seguridad pública, y tú no sabes distinguir, porque esto, amiga, sí es materia constitucional, ¿cierto? 1997, Ministerio Público, ¿cierto? Cuando usted no me sabe distinguir, amiga mía, lo que es un imputado con los derechos que le corresponden según Código Procesal Penal y según Constitución, respecto de un formalizado, cuando el Ministerio Público tenga ciertos antecedentes para poder formalizar. ¿Qué es formalizar? Es decirle al imputado, te estamos investigando. Te estamos investigando por estos delitos y tenemos ciertos antecedentes, pero vamos a buscar otro. Eso es la formalización. ¿Te suena presunción de inocencia? Deberías saberlo porque eso tiene que ir en el texto constitucional. No están las capacidades. Muy distinto, amiga mía, a un sentenciado. Cuando tú me dices que a ti te están violando, compañera, yo primero parto de la buena fe de que a ti efectivamente tenés los antecedentes, pero muéstramelo. Tíramelo sobre la mesa. ¿Cuáles son las sentencias? ¿Cuáles son las sentencias judiciales? Las sentencias judiciales. Pero déjame terminar. Amiga, eso significa no haber estudiado para el examen de grado porque no saber distinguir un condenado de un imputado de un formalizado. En Chile hay sentencias por acoso, sí. A ver, se presenta. Hay una. Valeria. Entiendo que diga. Pero violación es otra cosa. Violación es otra cosa. Lo que pasa es que son muchas las mujeres violadas. No, José Maureira. A ver, muchachos. José Maureira. Muteate. A ver. Ya, Allen parte, por favor. Lo que pasa es que aquí una vez más se ve esta frivolidad total con que se enfrentan los temas. Valeria no es capaz de distinguir entre un imputado, entre un formalizado, un imputado de un condenado. Son cosas que no son menores, no son baladíes. Porque cuando uno dice que hay mujeres que han sido violadas, son mujeres que tienen que tener una condena, o sea, que tienen que tener una condena de un violador que lo señale como tal. Valeria, yo te invito nuevamente a estudiar, te lo dije la semana pasada, te cité el discurso de la Universidad de Guadalajara de Salvador Allende de 1971 y ahora te lo traje, para que lo sepas. Yo no le he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajos políticos. Tiene que darse el tiempo necesario para hacer los trabajos políticos, pero primero están los trabajos obligatorios que debe cumplir como estudiante de la universidad. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil, decía Salvador Allende. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Yo creo que tú estás en los primeros. Ahí está Gabriel en parte y ¿quieres responderle a Valeria? Sí, pero breve, por favor. Acá le digo al panel. Si acá, porque acá todas las personas pueden postular, ¿cierto? A cargos de representación, acá todas las personas tienen, por favor. Y les digo, acá todas las personas tienen la posibilidad de ser parte de un proceso. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? No. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? A ver, oye. Francisco, mira, yo no te voy a tratar de ningunear y decirte, oye, pero ¿cómo se está esta ley?
Sí, tienen que, tienen que, Valeria, el requisito para postularse a ser convencional, ¿tiene que tener título universitario? Te lo pregunto. No, Ya, Valeria, listo, pero mínimo entonces saber. no. ¿Y qué les digo? Si algo ¿Y qué nos les enseñó digo? el primer Que proceso acá fue que nadie sabía una nada. persona que tiene el requisito, que cumple los requisitos legales, Puede ser hoy candidata. en día sí, pero ¿saben qué pasa? Valeria, Es que es más profundo que eso. Valeria. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no va a poder participar en política. Valeria, Esa es la realidad. problema La no es ese. gente común y corriente la que gente común y cumple los corriente requisitos legales para postular no va a poder jamás Primero- con ese discurso primero, Valeria, nadie te está clasista negando y que la ciega, posibilidad. ¿cierto? Ah, por favor. No puede participar en política. Valeria, Por nadie te está ejemplo, negando tu posibilidad a participar en el proceso. muchachos, pero algo que muchachos, sí lo acá demostró ustedes el están primer negando proceso la fue que la gente posibilidad que no de sabe eso. deja la Necesito cambiar de Dejen de tema. ningunear a Necesito la cambiar de tema gente. porque Euge, yo sé que tú quieres llevarme a Maipú, pero antes vamos a Santiago Centro con la caída de la compra de la clínica Sierra Bella, por favor. Iracy Hasler, Partido Comunista cuadrado detrás de ella. Cuadrado. A ver, ¿qué es lo que tiene? Y voy a bajar contigo, Fidel. ¿Qué no tiene? Declaración del Partido Comunista. Pero me pusiste el tema. La letra. A ver, ya, el Partido Comunista entrega su apoyo, Falta el lente, Gonzalo. valoramos las instituciones, Es siempre lo mismo. empate, ya, ponme otro, ponme declaración de Telier, a ver. de ayer, creo. El 9, a ver. Un resumen. Ahí está. Telier reiteró respaldo a Hasler y defendió al PC de las críticas. Se nos acusa de puros chimuchinas. A ver, Fidel, por favor, lo quiero escuchar a A ver, usted. yo Chimuchina, se querían meter 4.000 millones a la pasada. Yo quiero A ver. primero partir en este programa valorando algo, que las instituciones funcionan como lo dijo el expresidente Lago. Sí. Porque lo que le hizo la Contraloría fue espectacular en este caso. Espectacular. La Contraloría con Dijiste en Twitter, Julia. con su resolución, con su dictamen, evitó que se generase un robo descarado. No, Una sinvergüenzura. y sin 8.000 pasamontañas, o sea, rostro descubierto. 8.000 millones de pesos. Y yo le digo, alcaldesa, con el mayor de los respetos, a usted en particular, usted no crea que los chilenos son tontos, los chilenos son inteligentes. Usted quiere echar a la gente, la está despidiendo para que no sean sumariados, porque todos sabemos que estando fuera del sistema municipal no van a poder ser sumariados, que es la primera medida que tendría que implementarse. A mí no me extraña su actuación, pero lo que encuentro lamentable para nuestra democracia son estas declaraciones, las declaraciones de quienes de una u otra manera están justificando lo injustificable, porque eso no puede ser. Lo hicieron antes con la Universidad Arcis famosa, pero ustedes han condenado a la derecha cuando han tenido actos de corrupción de inmediato y de manera categórica, y la corrupción hay que combatirla sin distinciones ni poleras políticas, porque eso es lo que nos va a hacer crecer como país. Si hay un comunista, un socialista, un UDI, un republicano que cometa acto de corrupción, todos tenemos que condenarlo, porque eso es lo que nos va a hacer crecer como países. Yo creo que esas declaraciones no le hacen bien a Chile, no le hacen bien a Chile, pero sí lo que está bien hecho es que la Contraloría haya actuado a tiempo y no haya salido con un dictamen cuando ya se hubiese concretado esta estafa. A ver, Gabriel, en parte. Mira, yo quiero remontarme un poquito más atrás, A ver. porque la gente tiene que acordarse algunas cosas. La operación Sierra Bella parte el año pasado, a fines del año pasado, cuando una persona, un empresario que Un tiene abogado que tiene varias de denuncias. dudosa reputación, Comunista. compra esta clínica en 2.000 millones de pesos, que es más o menos el avalúo comercial que existe en la zona, con un avalúo fiscal obviamente menor. No hay que ser un genio para entender que el avalúo comercial es más alto que el avalúo fiscal. Sí. Esto empieza, y cuando esto se lleva al Consejo y se vota en el Consejo, hay dos concejales, Mena y Meki, que se oponen a esto. Se oponen a esto y llevan esto a la Contraloría. Y lo que ocurre cuando se destapa el caso es que, y esto es lo más impresionante de todo, lo más impresionante de todo es la contumacia, la insistencia, la capacidad de volver una y otra vez cuando le advirtieron. ¿Quién le advirtió? Le advirtieron peritos tasadores especialistas a través Que de no varios son- diarios. que no son estos tres tasadores truchos, La po. Asociación de Tasadores de Chile Sí, po. le advirtió a la alcaldesa que estaba mal hecha La tasación. las tasaciones. Que eran 3. El conservador de bienes raíces dos veces le dijo, ojo, que te rechacen una inscripción el conservador de bienes raíces, señora, señor. Eso no lo hace nunca el conservador. Es porque tiene que ser muy redescuadrado lo que usted está presentando. Aquí había lesión enorme. O sea, el precio era irrisorio. Un conservador que incluso se saca las castañas medias con la mano del gato, porque dice, no, que falta el carnet de la alcaldesa. Y con eso
la Contraloría empieza a meterse en este tema. Y después de meses en que a la alcaldesa se le insiste sobre esto, se le dice que la operación está mal hecha, se le dice que está mal calculado, y ella insiste, e incluso presenta en su Twitter a un tasador, a un experto economista de la Fundación Solo, Sí, ya no me acuerdo pero... de dónde, de algún grupo de amigos de ella, y ella insiste. Y resulta, señor, que los contratos están firmados. Sí, po. Si aquí lo que no hubo fue inscripción del dominio, pero los títulos traslaticios del dominio, como llamamos los abogados, o sea, los contratos están firmados. Título más modo. Por lo tanto, lo que podría ocurrir aquí, A ver, ¿qué podría ocurrir es aquí? una cosa muy grave para el municipio, porque podría comerse una demanda gigantesca de indemnización de perjuicio o de cumplimiento forzado de contrato. Incumplimiento. No, Entonces, hay una promesa de compra. yo lo que quiero decir una cosa. Frente a un caso que es absolutamente increíble, porque está bien, un político se puede equivocar, un político puede querer meter las manos, pero aquí ocurrieron las dos. No solamente quiso meter las manos, sino que además lo hizo con contumacia una y otra vez. Yo creo que lo que cabe, señor alcalde, ¿Qué es lo que hay que hacer acá? es que usted debería presentarle la renuncia al Consejo Municipal. Es lo éticamente correcto presentar su renuncia, que el Consejo se la acepte. Porque ese Consejo, además, que está compuesto por 8 personas de su sector, esas personas están tan involucradas como usted. Y lo que correspondería es que usted le entregue el cargo a los vecinos de Santiago. Usted misma hablaba... ¿Y se puede hacer un plebiscito solo para Santiago? No, habría que tener un alcalde de reemplazo elegido dentro del Consejo. Pero a mí me parece que Iracy Hasler traspasó los límites no solo de lo prudente, sino que además los límites ya de la negligencia inexcusable, de aquella que se comete, como decimos los abogados, con dolo. Fidel, Es que es tan escandaloso que esa imagen muestra las 3 tasaciones. Estamos hablando de 8.000 millones de pesos. Oye, pero son todas iguales. Y todas son iguales, o sea, difieren en 100.000 pesos, las 3 tasaciones. Eso no ocurre en ninguna parte que haya una tasación. Sí, O sea, al final, para que Pónganse, quede algunas le hubieran puesto siquiera 7.990. Claro, pero 6.800. Claro, pero Alguien que haya dicho, ¿sabes? Que no robemos tanto, ponle 6.800. Yo me voy a referir a las palabras de Que Telier. lo hizo ChatGPT esto. Pero yo no metería Mira. a todos los concejales, Gabriel, porque tú dices están todos involucrados y te estoy diciendo que a ellos le pidan se refiere a la. los ocho. Le pidan la A los renuncia. ocho. Me refiero a los 8 que votaron a favor también Mira, del yo me voy a acto. referir A a, ver, la Paz, a Pero las ahí puede haber sido palabras falta de información y otras del cosas. presidente del Por eso PC. digo, tiene que poner el cargo en manos del A ver, Consejo. Paz y Francisco. Mira, ahí. yo creo que el titular de tratar esta situación como chimuchima con respecto a todos los números que vemos ahí son es 6.000 vergonzoso millones para una el chimuchina. PC y debería de ser vergonzoso para Telier decir una cosa como esa, cuando es vergonzoso la cantidad de cero en patrimonio que tiene el Partido Comunista en Chile. Después ellos promueven algo y por 8 otro millones de lado dólares. están llenos de patrimonio. 8 millones de dólares. Entonces son secos para hacer negocio. Pero eso fue una ley de. Sí, pero ellos no promueven eso desde lo. Pero también decirle al presidente del Partido Comunista que este es un caso clonado, que esto no es primera vez que pasa. Ojo, que agradezca a la alcaldesa Iracy que le detuvieron el pago, porque en el gobierno de Piñera la intendenta, ese es un caso tal cual al del Papaya Gate de la cuarta región. También, pues, es el mismo, está clonado. La única diferencia es que allá cobraron los ceros y acá no cobraron nada, si no estaría procesada. Este es un caso clonado, entonces él habla de chimuchima y está copiándole a la derecha por las malas prácticas. El presidente del Partido Comunista salió diciendo que habían superado el test de la blancura. Son tan descarados que dicen que el proceso lo llevaron bien, no hay ninguna observación respecto del proceso, como si estas tasaciones no tuvieran nada que ver. Entonces, dice, y después, él quiere eximirse de toda responsabilidad y con él a todos los suyos, porque está actuando con un proteccionismo corporativo impresionante, porque la plata no se gastó, la misma Iracy Hasler diciendo no se ha desperdiciado ni un peso de la municipalidad. Si no se desperdició ni un peso de la municipalidad, fue gracias a Contraloría. Y si eso llegó a Contraloría, fue gracias a un particular que se vio perjudicado por el contrato que estaban celebrando con esta inmobiliaria. Entre otros, hay un privado que tenía intenciones de vender, no le resultó porque estaban comprando todo, dijo, aquí hay algo muy raro, voy a denunciar. Luis, es condenable que Telier diga eso. Yo totalmente de acuerdo con la base, pero también es condenable que ustedes como republicanos estén calladitos en el tema de Vitacura, Torrealba, porque ese es un robo a destajo. Eso también hay que condenarlo. Nosotros cuando salga la condena lo vamos a hacer.
Ahí cuando salga la condena. Por lo menos yo. Pero aquí no hay ni una condena tampoco contra la alcaldesa. Si aquí está, hay una yo tampoco he dicho que haya habido fraude ni nada. Simplemente me parece que la operación se ve muy mal. No, si no alcanzó a hacer fraude porque la justicia paró el cheque de 2.000 millones. Por eso no hay fraude, porque le pararon el vale vista en el banco. Es igual al otro fresco de raja. Y perdonen que ocupe esa palabra, señor, igual que el otro fresco de raja, igual que O Mecanismo, la serie brasilera de Netflix que explicaba los temas de OAS, guardaba los billetes en las murallas. A ver, si aquí no nos vamos a sacar cuentos entre gitanos. Si a mí lo que me impacta en el caso de Irací, porque lo de Torrealba, que lo formalicen, ojalá pidan prisión preventiva y ojalá se la den, porque me parece que la fe pública es algo que no se puede poner en juego. Además, no es ni de mi sector y tampoco voy a defender, ni defendería a nadie en mi sector que lo haga. Pero lo de Irací Hasler se lo advirtieron con luces de colores. Y siguió. Espérate un poquito, porque ponme el tuit de este cientista político Euge y después quiero que me prepare a Cataldo. Ya, póngame Axel Cariz. Porque aquí, y quiero bajar contigo después, Fidel. Si hay algo que se aprende rápido cuando se gobierna es nunca, pero nunca llevar conflictos ajenos a la moneda. Justamente eso es lo que hizo el subdere Cataldo, Partido Comunista, al involucrarse en polémica de alcaldesa Irací Hasler por compra de clínicas. Póngame el video por favor de Cataldo. ¿Se acuerda del subsecretario que lo tuvieron que acomodar? Escúchenlo, mire. Sugerencia. Investiguen la diferencia entre avalúo fiscal y tasación. Porque una cosa es el valor comercial y otra cosa es el valor del servicio de impuesto interno. El promedio en Chile es el 65% del valor comercial de los inmuebles o de los bienes. Y en Santiago probablemente incluso es más bajo que el 65%. Yo creo que eso despeja la polémica. Déjame estar acá. Primero, que un profe historia mande a abogado a hacerse cargo del análisis jurídico de un contrato de compraventa que puede eventualmente adolecer del concepto de lesión enorme, un vicio del consentimiento. Yo digo las patitas. Segundo, cuando me utiliza el concepto de precio justo. Porque de ahí viene el concepto de precio justo. Para los que se lo olvidaba cuando votamos el 4 de septiembre en contra de ese texto constitucional que establecía la modificación del daño patrimonial efectivamente causado en la expropiación. Tantas vueltas. Y cuando... Mira. Es que esto es muy lindo, weón. Esto es muy lindo. Aquí está. Cuando yo me daba toda la vuelta jurídica para llegar desde que me están cambiando el daño patrimonial efectivamente causado en la expropiación del artículo al justo precio, es porque me estáis dando ámbito de ambigüedad. Y ese ámbito de ambigüedad tiene que estar determinado. Entonces, cuando a mí me dicen que el justo precio, porque de eso estamos hablando de fondo, pasó de 2.200 millones de pesos de tasación fiscal, que según el secretario Cataldo, muy bueno para las matemáticas por lo demás, que corresponde al 65% de respecto del valor comercial, son de 2.200 a 8.000, si 2.200 es el 65% del valor comercial, como que no llego a los 8.000, ¿no? O me quedé corto con la calculadora. Entonces, yo soy abogado, de verdad, me manejo en lo que es lesión enorme, no, le soy un 300%. Pero creo que no me cuadra, subsecretario. No me cuadra. Un 400%. Un 400%. Entonces, subsecretario, usted le llevó un problema solito al ministerio. Y usted subsecretario, es el subsecretario del Interior. Y tiene que cuidar el desarrollo social. Entonces, ahora se fue. Déjame darme el gusto de decir en este programa que todas las interpretaciones jurídicas que realizamos respecto de los artículos que rechazamos en la Constitución del día 4 de septiembre, entre ellos el derecho social de acceso a la vivienda, que también lo argumentamos con perita de manzana, parece que no nos equivocamos, ¿no? Ya, al empate nos enseñó una regla que la Valeria la debe conocer porque como está estudiando el examen de grado, la debe conocer muy bien. Que hace igualable la culpa grave al dolo. La culpa grave es el negligente ya inexcusable, el pelotudo. Pongámoslo en términos la intención positiva de definir un juro de daño a la persona patrimonio de otro. Por eso, voy para allá, Mancho. Voy para allá. Tranquilo, voy para allá. Andrés Bello igualó al pelotudo inexcusable, a ese que anda por la vía atravesando las luces rojas con los ojos cerrados, a ese lo igualó con el dolo, con la intención positiva de producir injuria en contra de la persona propiedad de otro. Eso significa que el pelotudo inexcusable, ese que la Irací Hasler le advertía al Mercurio, le advertía al Conservador, le advertían los tasadores, le advertía a todo el mundo, al poner su firma cometió un acto de dolo, de intención positiva de producir daño, porque es tal la negligencia a la que ella llega
al no... Perdone, si a mí durante 4 meses me advierte medio Chile, Lógico. la operación es rara, la operación es rara, la operación es rara. Lógico. Yo pido los papeles, pido una... Pero aquí, perdónenme, perdone. Pero el problema aquí, Pancho, es que no hay negligencia inexcusable, no vengan con cosas. Aquí había un arreglo previo. Sí. Aquí había un arreglo previo. Así lo demuestra, las Así lo tasaciones de 8.000 millones no pueden tener una diferencia de Aquí 100.000 había un arreglo pesos. previo y cuando esto se destapa, se tienen que dar cuenta, se echan para atrás, no se pueden echar para atrás porque ya se comprometieron. Oye, y con esos tasadores que hicieron esa tasación también y pueden esos verse tasadores- expuestos absolutamente a acciones penales. Ahora, es impresionante. Ahora es impresionante que ella. ¿Cuáles son los tasadores? Sí, ahora- Son los culpables. Ahora es impresionante ella. No, Pancho, lo más lindo de todo en este espectáculo, lo más lindo de todo. ¿Con qué cara, compadre? Pancho, lo más lindo de todo en este espectáculo es que cuando uno ve la conferencia de prensa de la alcaldesa, igual a las purgas del padrecito Stalin, son iguales. Vamos a querellarnos contra los tasadores. ¡Bravo! Como que ella Grita no todo. fuera parte. Vamos a ¿Cachai? expulsar al director realmente jurídico escandaloso. y a Sí. Sepla. Ya, ¡Bravo! ya. Y unas señoras que aplaudían alrededor y uno dice, pero perdón, y la alcaldesa. Y Vinter en todas ¿Dónde está? Y Vinter parando el Gonzalo que aquí hay Vinter, una clínica, que aquí hay una clínica, Gonzalo que aquí hay una clínica. por favor. Y Vinter viendo una clínica. Y Vinter viendo una clínica. No, si tienen del año que les pidan. Escandaloso lo de Vinter, de verdad. Ya, a ver, Valeria Cárcamo. Ya. En Vinte. política yo no voy a ser de la idea de defender lo indefendible. Pero perdón. Estuvo, a ver. La nueva Valeria Cárcamo. 2.0, la candidata a Y que la derecha son todos unos corruptos. No, tranquilo. ¿Por qué? Porque hay un informe de Contraloría, hay una investigación responsable que hace la institución en nuestro país. Esto por eso yo decía, es indefendible. Yo no me hubiera puesto ¿Pero qué opinas detrás, tú, para ser Dina? honesta, acá tienen que seguir habiendo responsables en esto. Y el Cataldo, ya, fuera. Las tasaciones. Y que Ir vean así, todo, y que ir así. vean todo. A ver, Y que pero vean ¿qué es todo eso? las responsabilidades que tengan que hacer respecto a esa materia, porque ¿Cuál? la Contraloría Pero, ya se pero pronunció. respecto a la Y alcaldesa, ahora, ¿qué opina? Ya. insisto, porque la Pero Contraloría ¿qué fue opina? súper dura en contra de A ver, las muchachos, hijas. les propongo la frase típica del presidente, tregua. Denme una tregua, saludo a mis auspiciadores y vuelvo con esto. Así que ok. manténganse freeze. Mal concepto, Al el parte, mantente presidente freeze. dice, Ya, en política no hay KM tregua. Ticket este año lo pasaré viajando porque volar nunca fue tan conveniente como ahora. KM Ticket es el aula de tus pasajes nacionales e internacionales y te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl. También puedes seguir ahora a KM Tickets en todas sus redes sociales, Facebook e Instagram. KM Ticket, el aula de los pasajes nacionales e internacionales. ACDR, únete a la ACDR y defiende tu derecho a la legítima defensa, que no te arrebaten el único medio que te permite la legítima defensa cuando está en riesgo tu vida o la de tu familia. Visita acdr.cl y síguelos en las redes sociales @ACDRChile. Asociación Chilena del Rifle por la defensa de tu derecho humano a la vida, a la seguridad y a la propiedad. Te Observo, potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Ellos creen que nadie los observa. Se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo protege perimetralmente con cámaras de seguridad tu empresa y hogar. Somos la primera línea efectiva ante la delincuencia. Duerme tranquilo. Confía en Te Observo. Con cobertura a nivel nacional, visítanos y comprueba nuestra tecnología. Potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl y quiero mandarle también un cariñoso saludo a la gente del Copihue de Oro, Pancho Rego, Alemparte, Mervilá. Estamos nominados como mejor programa de actualidad, contingencia, debate de la televisión chilena, el Copihue de Oro, Valeria. Así que si lo ganamos, subo con Valeria. Sí, total. Ya, volvamos. ¿En qué estábamos en parte? Usted ya estaba que explotaba. Yo le pregunto a Valeria, porque Valeria me hizo una cosa así cuando yo pregunté por la alcaldesa, me dijo, no, eso es... Porque hay procedimientos que tienen que seguir dentro de los municipios. Pero ¿te Por parece ejemplo, que lo tú que ella hiciste hizo una está bien? A ver, porque acá, yo insisto, de principio se hizo todo mal. Todo mal.
O sea, Desde que la gente votó por Ignacio. incluso yo estaba... No. nunca Acá tanto, nunca con tanto. el tema democrático no me voy a meter, es democracia. Por eso, no voy a andar criticando a la gente que votó por Piñera, es democracia, hay que respetarlo. Pero acá hay que ponerle mucho ojo a quién hay que respetar esta institución, que es la Contraloría de la República. Y han estado tomando decisiones también de las renuncias. sigue también. enamorada de Iracema. Hay que ver cómo Sigue va a ir enamorada de funcionando. ¿Cómo? Sigues enamorada de ir así, como dijiste. ¿Cómo enamorada? El 17 de mayo del 2021 estoy haciendo arqueología tuitera y creo que estoy enamorada de ir así. Mira, sí, Hustlers es tan ¿sí? bonita. O bueno, cuando tú pusiste lo empujaron criminales, basta ya Sí, una policía de me Estado de excusé Derecho, no porque soporta hay un- este tipo de violaciones a los y me derechos excusé humanos, porque- el general porque era Rosas el tema debe del irse puente. ya, esto es gravísimo. Sí, Carabineros sí, cada mes separa sí. los tontón maucohetes, Sí, ¿cierto? sí, en sí. vez de una policía, un Estado Sí. democrático que renuncia Lo y dije tiene a como propósito, te voy a corresponde el decir de presidente. Entonces, claro, podemos leer Twitter todo el día si No, querés, no, porque bueno. los cambios de Porque- discurso Pero yo me también excusé, se pues. generan Porque por hay acá. material, hay material para Entonces leer. yo Pero yo me creo, hay mucho material, pues sí, nos podemos ver Twitter. Pero Pero yo me fuera excusé. de eso, Yo acá me yo excusé, tú insisto, sigues hay que enamorada de respaldar así. completamente lo que se menciona hoy en día en la Contraloría. Fue una investigación responsable que se hizo y eso se tiene que saber, pero tienen que haber y buscar a los responsables Ya, de todo y lo eso que está incluye la pasando. alcaldesa, El ¿no? responsable número uno era Cijás. Pero eso estaba Valeria, claro. Eso. que el hilo no se corte por lo más delgado. No, Eso es sí, lo que sí, tiene que la hacer Sábado alcaldesa Chile. está El despidiendo a director funcionarios. fácil echar a todo el mundo. Porque no asume la responsabilidad de No ella. asume ni una O sea, está igual que el responsabilidad, alcalde Bodanovich, echándole la culpa a todos. A No, todos no menos fui yo, ellos. no fui yo. Y Acá- vamos jodiéndonos a los funcionarios públicos. Efectivamente se está cortando el hilo por lo más delgado. Hay dos funcionarios, y esto es para los vecinos de Santiago Centro, que estamos viendo como el patrimonio de la municipalidad, el poco patrimonio que tenemos como municipalidad, hoy en día está en jaque por culpa de una alcaldesa que no tiene las atribuciones para hacerse cargo de un municipio tan grande. Y Nadie ahí, tiene las capacidades. primera persona, Tiene capacidad. Jean-Pierre. Nadie tiene las capacidades. Jean-Pierre, del Partido Comunista, director jurídico, hoy día está fuera. El director jurídico en la Muni de Santiago es muy importante todo esto. Es de las personas más con mayor, esto en política, con mayor máquina política en el interior de la municipalidad. Es una persona de mucho peso. Y el segundo, Me das 10 segundos para decirte, por favor. solo desde el otro lado, que no seas siempre tan despectivo con los demás. No qué? es necesario ser magíster ni doctor para desempeñar una buena labor. Yo no estoy defendiendo a nadie, tuviste mi posición. No, pero eres de repente Fidel, despectivo para perfecto, tratarte te la cedo. Yo te hablo como vecino de Santiago Centro, que estamos viendo los casos de motochorro, que no ha aumentado el comercio ambulante, que hoy en día estamos viendo extorsiones. Te hablo Totalmente como un vecino de bueno. Santiago Centro que vive muy cerca de la calle Curicó con Portugal, donde nos balearon a un comerciante que recibió un balazo en la cabeza. No te hablo, de hecho, en el aire, Fidel, te hablo como vecino. Entonces, cuando yo te digo al fondo, que la alcaldesa en no el fondo, tiene las 100% de atribuciones acuerdo. para hacerse cargo de la municipalidad, no es porque me caiga mal, porque no la conozco. No es porque me caiga mal, porque quizás es muy simpática, vamos conversando. ¿Quién sabe? De repente está buena para bailar. Y puede ser incluso performance. No, es buena para bailar y sonríe. Puede ser. Te hablo como vecino que analiza hechos concretos. Y asimismo te puedo decir que hay otros alcaldes en otras municipalidades que puede ser mío que tampoco pueden tener las capacidades. Pero como vecino de Santiago Centro, cuando yo veo carritos en todas las esquinas, Fidel, en todas las No, esquinas, eso sobre lo todo en condeno. calle San Isidro, vecino, Es ustedes que yo saben, estoy San Isidro, condenando el fondo Curicó. de lo que dices. Cuando yo veo los toldos azules, Fidel, en Paseo Ahumada y en Paseo Estado y en Santo Domingo, Sí, con las horrible. peluquerías ambulantes, Está horrible. Fidel, cuando yo veo los motochorros, que a mí me saltaron afuera de mi edificio, Santiago Centro, vecino hace 20 años. Cuando yo veo estas motos sin patente en Santiago Centro, sobre todo, les paso el dato, Vicuña Maquena con Santa Isabel, que hay comerciantes que se ponen ahí y llegan motos sin patente y empiezan a hacer transacciones de plata, o eso es venta de droga, o eso son los micropréstamos. Los Entonces, micropréstamos son Fidel, famosos. yo nunca soy de tirar por tirar el voleo, siempre con argumento, siempre con fundamento, siempre con palabras concretas y con hechos concretos. Cuando yo le digo que la alcaldesa no tiene las atribuciones es porque los vecinos de Santiago Centro estamos viendo cómo Pero ellos nos eso- hacen No, si las atribuciones las de tiene. temáticas. Yo pensé Es que está equivocado. capacidades. La alcaldesa tiene las atribuciones que se las dio la ciudadanía. Cuando yo te digo Que no la sabe usar de ese otra es el cosa. desde. El No la desde sabe ganar una usar. elección, sin duda. Pero Sin obvio, duda. a veces, entonces, es que tiene todas las atribuciones para evitar que eso ocurra, lo que tú estás diciendo. Pero no las Tú capacidades. estás hablando de las aptitudes. Ya, no muchachos, las nos quedan. atribuciones. ¿Cuánto? Es que hay una diferencia, como tú le has dado lección a todos Francisco, ¿tú de quieres decir algo? conceptos. Hay una diferencia muy Francisco. profunda entre... Sí, estoy de acuerdo. Capacidades. Primero, Capacidades. responderle a Pancho porque pone sobre el tapete el tema de la delincuencia y aquí se nota mucho cómo igualan el comercio informal a delincuencia y los intentan ligar y a raíz de eso sacar las calles violentamente con carabineros tratando al comercio ambulante que se genera por el desempleo igual que delincuentes. Eres un Mira, yo total te voy a decir algo clasista. con respecto Eres un a total eso. clasista porque No, piensas que las familias no es que las clasismo. familias que salen a trabajar al comercio No. ambulante están ligados a la delincuencia siempre. Eso fue lo que dijiste, niégamelo. No. Eso fue lo que dijiste y eso es clasismo Mira, puro y duro. Yo voy a Acá decirle algo, hay- porque yo pero fui bueno, comerciante pero de la vía termine. pública. Está bien, Entonces, ok, no, voy yo fui a- comerciante de la vía pública. Bueno, Yo termine, era- termine, Francisco. Va a perder tiempo. A ver, No.
A ver, acá hay temas, cuando discutimos sobre la delincuencia, hay temáticas que no se ponen sobre el tapete porque hay intereses creados. En Chile, la delincuencia es un negocio. No, ninguna conspiratoria, esto es real. En Chile, la delincuencia es un negocio. Hay carteles empresariales que están interesados en que la situación se mantenga igual o aumente. A través de las cárceles concesionadas hay empresarios que lucran y que ganan por la existencia de delito y por el aumento de las cárceles. ¿Me vas a negar esa situación? Eso es así, las cárceles son concesionadas y son un negocio. Eso es innegable, primera cosa. Luego, negocio, obvio, si son concesionadas. Bueno, se gana plata con el delito en Chile, esa es la cuestión. Luego, es importante aquí, todos hablan de más policía, más armamento para combatir la violencia que hay en las calles, que está principalmente ligada al narcotráfico. Y ahí nadie no da ninguna respuesta, ni siquiera creativa. Yo creo que hay que poner sobre la mesa que la política de la prohibición, de la producción y el consumo de drogas es totalmente anticuada y derrotada. O sea, desde los años 70, con Nixon en el poder, que es el imperialismo yanqui, intentó promover una política de persecución y criminalización de las drogas que sigue hasta hoy y que es un total fracaso. El consumo problemático de drogas solo ha aumentado y el narcotráfico solo ha aumentado. Si nosotros realmente queremos combatir al narcotráfico, tenemos que terminar con la política de la prohibición fracasada. Y tenemos que despenalizar el consumo y la producción de drogas y regular en una política de control de daños para educar a la juventud en la verdad. ¿Ustedes no se acuerdan hace un par de años atrás cuando el gobierno promovió que el consumo de marihuana te hacía tonto y ponían a una persona incapaz de realizar actividades diarias porque fumaba marihuana? Eso es prohibición, eso es estigmatización y eso solo hace que el narcotráfico aumente y el consumo problemático aumente. Hay que terminar con la prohibición, repito, y tenemos que despenalizar tanto el consumo como la producción de drogas y legislar en una política de control de daños. Es la única forma de terminar con el narcotráfico. Todo el resto, son voladores de luces, déjame decirte. Francisco, primero tú partes de una verdad media o derechamente una mentira, porque el programa pasado aquí lo dijimos. El puerto de San Antonio es el principal puerto de entrada de la droga a este país. Y aquí todos los gobiernos, transversalmente, hemos sido insuficientemente ágiles para solucionar el problema. O sea, como un escáner. ¿Pero qué tiene que ver que sea privado o no sea privado? Es muy importante, muy importante, súper relevante. ¿Pero qué tiene que ver que sea privado? Además no son privados, los ¿cómo que no digo nada? Son públicos, privados. Entonces, pero ese no es el problema. ¿Sabes cuántos containers entran, Francisco, por San Antonio? Bastante, y ese no es el problema. Pero bastante, no tienes idea. No tienes idea. 484.000 containers. Y hay un alto porcentaje de esos containers que vienen con droga y no tenemos ni siquiera un escáner. Tenemos que pedirle, Gonzalo, a otro puerto que venga a ayudar. Y ha estado 6 años malo el escáner para detectar la droga. Entonces lo que estamos diciendo es que hoy día eso ha transformado que Chile se convierta en el primer país en Latinoamérica de consumo juvenil adolescente de la droga. La prohibición lleva eso. Correcto. Bueno, para ti la prohibición. Para ti la prohibición, para mí los niveles de fiscalización han sido deficientes. Presidente Boric, le quiero decir al presidente Boric algo. Al presidente Boric le quiero decir algo. Aguanta un poquito. Presidente Boric, yo le tengo mucho respeto. Un informe de la ONU dijo lo que estamos planteando aquí, que es el principal puerto de Latinoamérica en la entrada de la droga al país. Usted tenía que haber sacado a la señora de aduanas que trató de minimizar un informe de la ONU. Y la tiene a cargo todavía. Yo creo que eso es lo que le hace mal al combate a la droga en este país. Bueno, le hace mal un argumento como el de Francisco. ¿Cómo Francisco puede decir que la droga ha aumentado, como tú señalas, porque está prohibida? Sí. O sea, cuando la legalicemos, va a disminuir el consumo. Mediante la regulación, claro que sí. Mediante la regulación y la educación en la verdad. Perdona, otra falacia. La educación en la verdad. Otra va a disminuir. O sea, pero yo te hago la contrapregunta. No, el consumo. Te puedo hacer el último 50. Después le pregunta. Otra falacia argumentativa de Francisco, porque aquí se ha pegado todas las falacias conspiranoicas posibles. Yo quiero decir que en Chile, estos son datos, en Chile tenemos 46.740 personas privadas de libertad en cárcel, con una capacidad de 41.000, o sea, estamos casi 5.000 arriba. ¿Y tú quieres que para el 2024, te voy a pedir que no me interrumpas porque te escuché atentamente. El 2024 tenemos 50.000 personas proyectadas. En Chile nunca se construyeron más metros cuadrados de cárceles
que con el programa de cárceles concesionadas. ¿Y esas cárceles cuánto rehabilitaron? Iquique, Las Antofagasta, cárceles La Serena, las cárceles producen Santiago, residentes para asegurar el negocio. Rancagua, Concepción, Las cárceles Valdivia, producen Puerto residentes, las Montt. cárceles 355 millones de dólares. No, La primera son tan vez fue el ligadísimos. presidente Ricardo Lago y lo hizo el año 2002. La última vez que se entregó una cárcel concesionada fue el año 2010. Estamos con un gran problema, porque hoy día tenemos solo 2 cárceles en posibilidades de verse. Una es en el Maule, Laguna del Maule, que va por la vía concesionada, pero no ha pasado nada en este gobierno. Y hay otra que se espera en Calama, que tampoco se sabe mucho, y que el ministro de Justicia hoy dijo que es urgente. Entonces, venir a decir, y además déjame agregarle algo más a la falacia argumentativa. Si no se construyen más cárceles, desde el 2010 en adelante, desde el 2002 en adelante, solo se han construido más cárceles por la vía concesionada, porque es la única manera rápida de invertir y construir. Y no solo El eso, artículo 338. También en la calidad de vida de un Además, privado de libertad. Además cambia la calidad de vida. O sea, yo soy enemigo de la concesiones, Perdón, pero la sí, cárcel concesionada tiene mejor calidad de verdad, yo tuve la suerte de trabajar en el Ministerio de Justicia y conocer todas las cárceles de Chile. La diferencia entre una cárcel concesionada como Santiago 1 y la cárcel de Coyhaique o de Calama, donde los presos no tienen patio, sabrían la diferencia entre una cosa y otra. La conocerías lo que significa la violación a los derechos humanos, porque para hablar de violación a los derechos humanos, muy bueno, pero no tienen ni idea. Y las entonces, para poder tener esa cantidad de metros cuadrados de cárceles, se necesita construir. Y para eso se necesita plata. Y para eso se necesita... Pausa, muteme. Tengo que saludar a mis auspiciadores, que si no me van a matar si no los nombro. Revestic. Uy, tenía que ir esta semana. Ya, la otra. Si estás pensando en construir, remodelar tu casa, hazlo con los materiales certificados de Revestic.cl. Revestimientos para muros interiores, exteriores, pisos, cielos y más, con materiales ecosustentables de fácil instalación. No pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres, sin gastar de más y trabajando mucho menos. Entra a Revestic.cl y conoce toda la línea de productos Revestic.cl. Piensa inteligente, construye inteligente. Y Otiebre, claro, mis amigos parisinos. Abril, Neumáticos 1000. Prepara tu auto para el invierno. En Abril, Otiebre Motors está liquidando todos los neumáticos y de las mejores marcas. Cotiza en las tiendas Otiebre. Puedes cotizar y comprar directamente en www.motors.cl. La instalación, escúcheme bien, la instalación es gratis y el balanceo también. Movicenter, Las Condes, Providencia. Visita www.motors.cl. Otiebre Motors, un compromiso de confianza. ¡Ay, qué bueno un café! Marley Coffee, están todos con sus cafés, ¿cierto? Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica, traído de las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. La estamos rompiendo, sí, ya lo saben. Siempre somos trending topic con miles de reproducciones en redes sociales. Nuestro canal de YouTube ya tiene más de 125.000, más las 13.137.000 nuevos suscriptores asociados. En regiones, fiel audiencia, en canales de cable, canales regionales, repeticiones. Cada capítulo es una locura. Fíjense que los capítulos de la semana pasada ya cada uno tiene más de 200.000 reproducciones. Solo en YouTube. Sin contar cable operadores, PTR, Mundo Pacífico, 15 canales regionales. Y nominados al Copihue de Oro. ¿Cuándo es, Euge? ¿Cuándo es? Hay que votar, ya. La gente tiene que votar por nosotros para ganar el Copihue de Oro. Así que súmate ahora como auspiciador, escríbenos a hola@sinfiltros.cl. Sin Filtros te está esperando. Ya. Mira, yo quiero decir una cosa, porque con respecto al comercio ambulante. Ya. Fíjate que él también se equivoca al decir que detrás del comercio ambulante no hay bandas, que no hay delincuencia. Eso es mentira. Y yo lo digo en primera persona, porque yo fui comerciante de la vía pública. Pero yo fui comerciante, tuve mis patentes, tuve un emprendimiento. ¿Qué vendía? Sí, fruta y jugos naturales. Ese era mi emprendimiento. Frutas naturales. ¿Y sabes qué me pasó a mí? Que todos estos tipos que venden en los metros, que son ambulantes, son una empresa. Sí. Una vez se ganó una señora a vender con su guaguita a vender pan, vino el tipo de otro metro a sacar a la señora, porque ese metro es de él, porque en la calle aplica la ley de la calle. Fuerte, hay verdaderas bandas y mafias. Y no son todos, no son todos, pero hay gente que necesita, y la gente que necesita y que sale a vender a la calle porque necesita, no se enfrenta a carabinero. Esa gente sabe que está irregular, se corre y se va. Quien se enfrenta a carabinero, quien hace show, es la gente que es delincuente. Y están escondidos detrás del comercio de la vía pública. No me cuadra el argumento de Pancho, porque primero parte de la tesis es que somos clasistas.
marxista y no lo voy a compartir porque, amigos, no somos marxistas, entonces nosotros no creemos esa conceptualización de la estructura y superestructura. Es un entonces hecho todo eso no lo objetivo que la creemos. sociedad tiene Listo. en clase, A mí me gusta debatir contigo porque entendemos conceptualmente ideas distintas. Entonces, para que quedemos claros, ¿cierto? Para que usted sepa lo que pienso yo sé lo que usted Tenemos piensa. marco teórico Sin distinto, duda. claro. ¿Queremos más cárceles? Sí, pues. Terrible. Vecino, queremos más cárceles porque no queremos validar la violencia como lo hacen los troscos, sin duda. Bueno, ¿y cuándo las cárceles han disminuido el narcotráfico? Yo voy a dar un dato, amigo. Dame un ejemplo de que más cárceles han disminuido el narcotráfico. Para eso las cárceles. Bueno, ¿y lo han conseguido en los últimos 50 años? Ya, pero amigo, ¿lo han conseguido? Tranquilo. Ay, tú no eres el único que puede hablar fuerte acá. Tú no eres el único que puede hablar fuerte. Dime un solo ejemplo donde más cárceles hayan disminuido el narcotráfico. No tienes el ejemplo. No tienes el ejemplo, simplemente. La política de la prohibición fracasó. Ya, está bien. Listo. Profe, déjame terminar. Es que parece que no sabe para qué son las Es que cárceles. esto es grave porque alguien que defiende el rol del No hay Estado delitos. y no entiende Si que esto no ha llegado nunca a la cárcel, ha llegado una pura Pero si no han solucionado el conflicto, que sus termine políticas Pancho, no por favor. solucionan el conflicto. Francisco, No, aguanta está un bien, poco. es parte del juego, está Ya, bien, está bien. Pancho, Tiene que meter la cuña para Ya, después Pancho, quitarlo pero poco, que me y quedan su pocos medio lo minutos, vea, ya. porque es la única forma que lo Pancho, cuando tiene resuma, que me amigo. quedan pocos Oh, minutos. se ha picado. 27, en Chile hay un 27%, hay un 27% de comercio informal. Eso implica, básicamente, que entre un 27 y un 30% de comercio informal, estamos hablando de 2.5, 2.7 millones de personas que están al margen del sistema. Son personas que en la medida en que no pagan los impuestos, eso es que tanto le gustan a ustedes, pues, esos impuestos hacen que el Estado no recaude lo mismo que debería recaudar. Entonces, cuando a mí me dicen que el problema no son los ambulantes, yo digo, chuta, pero ustedes quieren hacer crecer el Estado, pero ¿cómo lo quieren hacer crecer? Porque si un comerciante ambulante hoy en día no te está pagando los impuestos y tú lo que quieres es que el Estado otorgue mayores beneficios sociales, no sería creo yo, la política no sería regularizar el comercio ilegal, sacar esos 2.5 millones de comerciantes ambulantes, hacer que paguen sus impuestos. A ver, Fidel, ¿somos o no Pancho, somos? ¿cuánto paga el Estado por cada preso? Creo que son 700, 800 mil 800 mil pesos por cada más o menos. preso. Sí, po. A mí no me incomodaría en absoluto que las cárceles concesionadas, esas que hace mención Pancho, se pudieran trabajar. Porque hoy día muchos no son en ninguna parte. Que trabajen. Ningún aporte, perdón, en el sentido de que puedan contribuir para la educación, para los sistemas de salud. Que construyan todo el otras tema. cárceles. Y por supuesto, deje de hacer y lo negocio. último que quería plantear en eso, que no podemos estigmatizar a todos. O sea, lamentablemente en el comercio ambulante, obviamente que hay infiltrados que cometen delitos. No hagamos lo que está haciendo José Antonio Kast, que lo que dijo hoy día es más grave todavía de lo que dije al inicio. Él quiere lugares provisorios para los extranjeros indocumentados. Lugares provisorios. ¿Qué significa eso? Hasta expulsarlos definitivamente. Yo te explico ¿Por qué meter a todos, Luis, por qué meter a todos en el mismo saco? Todos los curas no Porque son todos son pedófilos. inmigrantes Todos los ilegales. curas no son pedófilos. No, ciertamente. Ya, hay curas que son una tremenda contribución. Y meter a todos los inmigrantes que llegaron a Chile en el mismo saco. José Antonio siempre ha hablado de inmigrantes ilegales. pero José Antonio Kast siempre ha hablado de inmigrantes ilegales, es decir, aquellos que ingresan al país sin cumplir con las condiciones Sí, que el pero país pone que para sus hijos están en establecimientos. Da lo mismo, es que es una actitud. da lo mismo, es que no empiezan No con son distinciones. ilegales, son Aquí lo que- indocumentados. No, esa es precisamente una de las distinciones que queremos terminar. Aquel Que no que hay una ingresa ley, sin cumplir pues. lo que exige la ley, ingresa ilegalmente, El acto. punto. Indocumentado es un Y a ese eufemismo. lo quiere expulsar aunque no Claro, haya tiene cometido que ningún delito. irse, Es el porque hay un acto, montón no de la persona. inmigrantes que cumplen con eso. ¿Y por qué no eso es tenían igualdad. ¿Y por qué tu sector no tenía la misma postura con Paul Schaeffer, que fue también un inmigrante que llegó No aquí, tengo que cometió? idea, Paul Schaeffer llegó en los años 50. Cuando te no complica, tengo idea, cuando te amigo, complica en el sur hay un montón de alemanes que quería aplicar la misma ley con ellos. Paul Schaeffer probablemente cumplió la ley cuando ingresó a Chile. Quizás no te gustaba la ley que había en ese momento, pero cumplió la ley. Lo único que Cumplió pedimos la los ley. republicanos es que se cumpla Ya. la ley. Se me acabó el Gonzalo, tiempo, le quiero dar las gracias a todos, Pasita, me Gonzalo, quedan mira. 20 segundos. ¿Qué? Mira, ¿Para regalar una cartera? sí, me trajeron un regalito, Disney Santiago, @Disney Santiago, agradezco mucho. Mira, tremenda cartera, qué amorosa la Ya, 30 emprendedora. segundos, regiones acá. Fidel. Manipuladora de alimentos. Al gobierno, nuestro gobierno feminista, le están negando sus finiquitos. 500 manipuladoras mujeres finiquitadas hace 2 años. El gobierno no les quiere. Ministro de Educación, Ya. ministra Orellana, por favor, Ya. páguenle a mujeres sacrificadas. Muchas gracias a todos, muchas gracias mi querida audiencia por la cantidad de visitas, por la gente que comenta el programa, muchas gracias mi querido panel, muchas gracias a la pandilla que me acompaña, muchas gracias Valeria, muchas gracias a todos, muchas gracias Trial por vestirme así. Ya, chao, que estén bien.